Hoy estamos con el taller C3A1 de la materia Plataformas Tecnológicas Grupo A, que corresponde al taller de gestión de almacenamiento. Las instrucciones para este taller directamente nos decían que desarrollar las actividades planteadas en la guía adjunta. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es, por decir así, hacer como la práctica de esta guía. Guía donde vamos a abordar los temas de activar o desactivar servicios, también vamos a abordar los temas de gestión de dispositivos de almacenamiento, seguidamente tenemos los de gestión de impresoras y por último tenemos la compartición de recursos. Y a lo largo de este video pues vamos a ir observando detalladamente cada paso por paso de lo que podemos estar observando de color azul, que correspondería a cada punto del taller. Y sin más demoras vamos a comenzar. Bueno, inicialmente vamos a empezar con el primer punto, que es activar o desactivar servicios en Windows. Bueno, inicialmente podemos definir qué es un servicio. Un servicio simplemente es un programa que se está ejecutando en el segundo plano. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio que está activado pero nosotros no lo estamos utilizando, pues directamente nosotros lo podríamos desactivar. Y si es el caso viceversa, que tenemos desactivado algo, un servicio que necesitamos activar para utilizarlo, pues directamente lo que haríamos es activarlo simplemente. Bueno, inicialmente para empezar con esto tenemos que recalcar que el ejemplo que vamos a hacer es desactivar, por decir así, las opciones de la impresora. En este caso yo no cuento con una impresora, entonces ese va a ser el ejemplo que voy a utilizar. Inicialmente nos vamos a ir aquí en buscar y vamos a escribir panel de control. Seguidamente vamos a entrar a sistema y seguridad y aquí vamos a entrar en herramientas administrativas. Aquí se nos desplegaría esto y vamos a dar doble clic en lo que nos interesa, que son los servicios. Aquí vamos a buscar la que deseamos, por decir así, deshabilitar o activar. En este caso va a ser colas de impresión. Aquí la tenemos, le damos clic derecho y propiedades. Bueno, aquí se nos desplegaría esto. Aquí lo que vamos a hacer es darle un clic en automático en la parte de tipo de inicio y aquí lo vamos a deshabilitar. Le damos deshabilitado, le damos aplicar y ahora le vamos a dar un clic donde dice detener. Listo, cuando ya haya terminado de cargar, directamente nosotros le vamos a dar en aceptar. Y en esos momentos ya quedaría nuestro servicio deshabilitado directamente. Si queremos habilitarlo nuevamente, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuevamente lo mismo. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en propiedades y aquí le vamos a dar en automático, como lo teníamos anteriormente. Le damos a aplicar y le damos a aceptar, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar como lo modificamos ya anteriormente. Bueno, ahora vamos a continuar con administrar servicios de systemd con systemctl en Ubuntu. Bueno, podríamos definir así en pocas palabras que systemd es una manera con la que nosotros podemos administrar o interactuar con el núcleo del sistema operativo de Linux, ¿sí? Directamente. En este caso lo que nosotros estamos buscando es administrar servicios, ¿sí? Entonces eso lo vamos a poder hacer mediante el systemd. Y para nosotros controlar estos servicios directamente del systemd, pues vamos a utilizar el comando systemctl, que él se encuentra directamente en Linux. Bueno, entonces para empezar esta actividad lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro Linux directamente. Vamos a abrir la terminal y pues inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es, como por decir así, listar los servicios con los que nosotros disponemos. ¿Cómo haríamos esto? Pues vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir sudo, la palabra systemctl, que es con la que vamos a trabajar. Después list-unit-files. ¿De qué tipo? De tipo servicios, y que me los muestre todos directamente. Vamos a ingresar un enter, me va a pedir la contraseña, la vamos a ingresar, vamos a dar un enter y pues como lo podemos estar observando aquí en pantalla, estos son todos los servicios con los que nosotros disponemos, por decirlo así. En este caso, si observamos acá abajo me dice Lines 153, pues directamente yo aquí podría presionar la tecla Q y ya me va a volver nuevamente a lo que encontramos al principio, que es para ingresar los comandos. Entonces, ahora qué podríamos hacer inicialmente, ya que pues podemos estar observando aquí los servicios, por decirlo así. Pues inicialmente podríamos comprobar el estado de un servicio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando la palabra status. Entonces vamos a escoger aquí un servicio, el que nosotros queramos, por decirlo así. Vamos a escoger, por ejemplo, bluetooth.service. Entonces aquí, ¿cómo lo haríamos para consultar el estado de ese servicio? Vamos a escribir systemctl status, que es la palabra que dijimos que vamos a utilizar, y después va el nombre del servicio que nosotros queremos consultar. Entonces vamos a escribirlo bluetooth.service. Aquí lo podemos estar observando por acá. Y directamente vamos a ingresar enter. Y aquí me aparecería esto. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de ese servicio? Bueno, directamente el estado de ese servicio va a ser este que dice active. En este momento, ¿cuál es el estado de ese servicio? Pues el estado de ese servicio es que está inactivo. Eso es lo que tendríamos en ese caso. Si por decirlo así, si el estado del servicio que estamos consultando es activo, aquí directamente nos diría active running, si se está corriendo directamente. Entonces ahora lo siguiente que podríamos hacer es, como por decirlo así, saber si el servicio que nosotros deseamos consultar está en estos momentos, o sea, actualmente se encuentra en ejecución. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos ahora a utilizar la palabra isActive directamente.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Pues lo que vamos a ingresar es lo siguiente. Vamos a escribir nuevamente systemctl, la palabra que dijimos is-active, y después vamos a ingresar el servicio que nosotros deseamos consultar, ¿sí? El estado que tiene. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, nuevamente el de bluetooth.service. Ingresamos un enter y en este momento me dice que actualmente, ¿sí? En estos momentos, ese servicio se encuentra inactivo. Si el servicio se encontrara directamente en estos momentos activo, pues ahí nos diría active. Otra cosa que también podríamos consultar es como por ejemplo si un servicio, cuando nosotros prendemos nuestra máquina, ese servicio se ejecuta automáticamente, ¿sí? Es decir, al arrancar el sistema operativo. ¿Cómo lo haríamos? Pues ahora lo haríamos con la palabra is-enable. Entonces, ¿qué vamos a escribir para observar eso? Vamos a escribir nuevamente systemctl is-enable y ahora vamos a escribir el servicio que nosotros deseamos consultar. Nuevamente vamos a ingresar Bluetooth y vamos a dar un enter. Aquí, como nos estamos dando de cuenta, nos dice enabled y la palabra enabled hace referencia a que ese servicio se encuentra habilitado. Otra cosa que también podríamos consultar es, como por decirlo, si un servicio durante el inicio, es decir, al prender el equipo o al que se ejecute el sistema operativo, si se llega a presentar algún error, ¿sí? Por X o Y motivo. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el comando isFiled, ¿sí? Entonces, pues vamos a comprobarlo. Lo que tenemos que escribir inicialmente es lo que hemos venido escribiendo, systemctl is-filed, que es la palabra de la que hablamos, y después va el nombre del proceso. Damos un enter. Como resultado, al ejecutar este comando de isFiled, nosotros podemos tener tres posibles respuestas. Una es inactive, que es la que obtuvimos en este caso. Esta respuesta se presenta cuando el servicio se ha parado de forma intencionada, ¿sí? Es decir, que el servicio se encuentra inactivo, de forma que el usuario que está, por decir así, en el sistema operativo o en la computadora, él mismo lo ha inhabilitado. Otra podría ser active, que hace referencia a que todo fue correcto y no hay ningún problema. Y si se llega a presentar por X o Y motivo algún fallo, la respuesta no va a ser ni inactive ni active, va a ser directamente failed, que hace referencia a un fallo. Bueno, ya después de haber abordado los conceptos anteriormente, vamos a ver cómo podemos, por decir así, arrancar o parar un servicio, ¿sí? Esto nos haría referencia a cómo podemos activar o inactivar un servicio, ¿sí? Aquí tendríamos que recalcar dos cosas. Para nosotros activar vamos a utilizar la palabra start y para desactivar o inactivar vamos a utilizar la palabra stop. También vamos a recalcar que para hacer este ejemplo el servicio que nosotros vamos a utilizar es el de Network Manager. Inicialmente pues vamos a consultarlo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos escribiendo systemctl status y seguidamente el nombre de ese servicio que nosotros queremos consultar. Va a ser Network Manager.service. Damos un enter y nos damos de cuenta que ese, por decir así, ese servicio se encuentra activado y se encuentra corriendo. Bueno, entonces como se encuentra en estado activo y se encuentra corriendo, vamos a pasarlo a estado inactivo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es escribir systemctl, después la palabra que vamos a utilizar, recordemos, para inactivar usamos stop y después el nombre del servicio. Vamos a usar pues el servicio Network Manager.service. Damos un enter, me va a pedir la contraseña, la vamos a ingresar y en este momento ya estaría, por decir así, ese servicio inactivado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues recordemos que anteriormente nosotros vimos que para consultar el estado de un servicio, si estaba activado o inactivado, utilizábamos el isActive. Entonces vamos a ingresar nuevamente ese comando, systemctl is-active espacio y el nombre del servicio. Damos un enter y me dice que en este momento se encuentra inactivo. Entonces ahora vamos a proceder a utilizar en lugar de stop pues la palabra start para volverlo nuevamente a activar directamente. Vamos a dar un enter, me va a pedir nuevamente la contraseña, la vamos a ingresar, le damos a entrar y nuevamente vamos a consultar el estado de isActive, si se encuentra activo o no. Damos un enter y como podemos observar ese servicio se encuentra en estado activo. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos reiniciar o recargar un servicio. Bueno, para esto vamos a utilizar la palabra restart, que hace referencia como a restablecer ese servicio. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer aquí la prueba. Inicialmente vamos a empezar escribiendo systemctl seguido de la palabra que nosotros hablamos, que fue directamente restart, y seguidamente el nombre del proceso que queremos restar o restablecer, por decirlo así. Damos un enter y aquí directamente nos va a pedir la contraseña. La vamos a ingresar, le vamos a dar enter y en esos momentos ya se reinició, por decirlo así, o se recargó ese servicio. Y esa sería la manera de cómo podemos reiniciar un servicio en específico. En este caso, el servicio que reiniciamos es el servicio Network Manager.service. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte número 2 de administrar servicios, ¿sí? ¿Qué vamos a abordar en esta parte? Bueno, lo que vamos a abordar van a ser otros comandos que también podemos utilizar con el systemctl. El primer comando que vamos a abordar es el de leads units. Bueno,
Vamos a abrir inicialmente la terminal para poder observar qué hace este comando. Vamos a escribir systemctl y después el comando list-units. Vamos a dar un enter y lo que podemos estar observando acá que se despliegan son, como por decir así, las unidades que se encuentran activas en este momento. Y ya para salir acá tendría que seleccionar Q. Por ejemplo, si yo aquí solamente ejecuto systemctl y yo doy un enter, él directamente, si podemos darnos de cuenta, él me está ejecutando lo mismo. ¿Por qué razón hace esto? Porque el comando list-units es una opción predeterminada del systemctl, ¿sí? Por lo que si nosotros simplemente lo que hacemos es ejecutar ese comando list-units sin darle, por decir así, características o opciones, directamente él me va a imprimir lo mismo, por lo que se acabó de decir, que es una opción predeterminada. Algo que podríamos hacer con este list-units, pues directamente para poderlo manipular mejor, porque aquí directamente nos está imprimiendo lo mismo, es como por decir así, mostrar la lista de unidades, pero con base en los archivos, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para entenderlo muchísimo mejor. Vamos a escribir systemctl, después vamos a escribir list-unit- y vamos a escribir files. Cuando yo doy enter, lo que podemos estar observando es que se me van a desplegar, pues como por decir así, los archivos, ¿sí? Esto se parece muchísimo a lo que hemos visto anteriormente en la parte ya número 1, ¿sí? Que podíamos observar algo muy similar a esto. Aquí, ¿qué es lo que estamos mostrando? Pues lo que estamos mostrando, por decirlo así, es casi esto mismo, solamente que es una manera, como por decirlo así, más resumida de mostrar la información. ¿Para qué lo mandamos a ejecutar así? Pues de esta manera, cuando necesitemos esta información, va a ser muchísimo más fácil leerla de esta manera a ponernos a detallarla de esta manera. Y otro comando que vamos a detallar es el list dependencias. ¿Para qué me va a servir? Pues este comando me va a servir, pues por ejemplo, si llegamos a necesitar conocer las dependencias de una determinada unidad o de un servicio en específico. Vamos a hacer la prueba para entenderlo muchísimo mejor. Vamos a escribir lo que hemos venido escribiendo siempre, systemctl, después vamos a escribir el comando que habíamos mencionado era list-dependencias, y después vamos a escribir el servicio que nosotros deseamos pues consultar sus dependencias, por decirlo así. systemd-network.service. Vamos a dar un enter y aquí podemos estar pues observando las jerarquías de la dependencia de ese servicio en específico que nosotros ingresamos. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es administrar servicios, pero con la interfaz web Cockpit, ¿sí? Directamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Linux y instalar esta interfaz web, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a la terminal y aquí vamos a escribir lo siguiente: sudo apt install cockpit. Damos un enter, me va a pedir la contraseña, la vamos a ingresar y vamos a dar un enter. Aquí me dice que si deseo continuar, vamos a decirle que sí y ahí se va a empezar a descargar automáticamente. Listo, una vez se nos haya terminado ya de instalar, lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y una vez se nos haya abierto vamos a escribir lo siguiente: localhost 2.9090 y vamos a dar un enter. Y aquí pues se nos abriría esto. Aquí lo que tenemos que hacer es pues loguearnos directamente. Vamos a ingresar nuestro usuario. Ahora vamos a dar clic en servicios. Una vez ya hayamos iniciado sesión, vamos a buscar el que se llama CUPS. Una vez ya nos encontremos en CUPS, directamente aquí para desactivar o activar, lo que tenemos que hacer es dar un clic acá. En este momento está activado, ¿sí? Este servicio está activado. Si le damos un clic, diría parar y desactivar, y él automáticamente ahí se va a desactivar. Es lo mismo que hicimos mediante la terminal, solamente que aquí lo estamos haciendo pues mediante, por decirlo así, una aplicación que se está corriendo en un servidor, por decirlo así. Y aquí si ya lo quiero nuevamente activar, pues basta solamente con darle activar y me dice empezar y activar. Y ya cuando finalice nuevamente de cargar, este servicio se va a activar nuevamente. Bueno, vamos a continuar con la actividad y ahora tenemos ejecutar automáticamente transmisión al iniciar sesión en Ubuntu. Vamos a dirigirnos inicialmente aquí a Ubuntu y vamos a darle clic en mostrar aplicaciones. Aquí en el buscador vamos a escribir aplicaciones y vamos a abrir esta. Vamos a darle un clic y aquí se nos desplegaría automáticamente esto. Vamos a dar un clic en añadir y aquí vamos a darle un nombre, vamos a pasar el comando y aquí vamos a poner simplemente un comentario. En la parte de nombre pues vamos a poner el nombre que aparecía aquí aparte en la asignación, que sería transmisión. En la parte de comando vamos a escribir el siguiente comando. Y aquí podríamos directamente añadir un comentario. Vamos a añadir pues en este ejemplo el siguiente comentario: cliente P2P de código abierto. Y le vamos a dar clic en añadir. En este caso pues como lo podemos estar observando pues ya se añadió aquí, por decirlo así. Ya lo único que faltaría es, por decir así, reiniciar el sistema operativo para darnos de cuenta de que sí se va a ejecutar esto. Entonces vamos a proceder a reiniciarlo.
Ahora vamos pues a iniciar sesión directamente. Y aquí, como nos podemos estar dando de cuenta, se nos abrió lo que habíamos estado buscando, la transmisión directamente, ¿sí? Entonces ahí nos damos de cuenta que el procedimiento fue exitoso. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de cómo ver y administrar todos los programas que se ejecutan al iniciar una sesión en Ubuntu, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dirigirnos inicialmente aquí a nuestro Ubuntu. Aquí lo tenemos. Inicialmente lo que vamos a hacer es irnos a esta siguiente ruta o a esta siguiente carpeta. Vamos a abrir aquí la parte de archivos, vamos a entrar a otras ubicaciones, aquí vamos a entrar a este equipo, después vamos a entrar a etc, vamos a buscar la carpeta que se llama xdg, que está a lo último, la vamos a abrir y aquí vamos a entrar a AutoStart. Tenemos que recalcar que todos estos archivos que aparecen acá es lo que utiliza la herramienta de aplicaciones, por decirlo así, la herramienta que podíamos observar acá, esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder recalcar acá? Pues la tarea, por decirlo así, o ese punto, nos decía que cómo ver y administrar los programas que se ejecutan al iniciar una sesión en Ubuntu. Entonces tenemos cómo verlos y poderlos administrar. En este caso vamos a darnos de cuenta a algo. Si nosotros abrimos nuevamente aquí la parte de aplicaciones, vamos a abrirla, vamos a darle un clic. Aquí nos damos de cuenta que tenemos, por decir así, estos dos, ¿sí? Pero en este caso tenemos estos demás archivos, ¿sí? Aquí no los estamos pudiendo visualizar. ¿Cómo haríamos para poderlos visualizar? Pues vamos a escoger cualquiera. Vamos a escoger, por ejemplo, este que se llama Pulse Audio, ¿sí? Vamos a abrirlo y aquí directamente pues se me abriría en un documento de texto, ¿sí? Vamos a bajar hasta el final y aquí en la parte donde dice no display lo encontramos en true. ¿A qué hace referencia el no display? El no display hace referencia a que si yo quiero que se me muestre aquí en las preferencias de las aplicaciones al inicio, cuando su resultado está en true, hace referencia a que no me los muestre. Si su resultado es false, sí me lo va a mostrar. Vamos a hacer la prueba. En este caso vamos a ponerlo en false, vamos a darle aquí en guardar y como lo podemos dar de cuenta, aquí se añadió. ¿Sí? Aquí podemos estar observando el pulse audio. Y si yo lo quiero cambiar, vamos a cambiarlo nuevamente. Vamos a dejarlo en true y le vamos a dar en guardar. En este caso también se me está guardando, por decirlo así. Y de esa manera es que nosotros podemos lograr hacer que estas preferencias de aplicaciones al inicio, todas estas que podemos estar observando acá, se me muestren de esta manera. Yéndonos a esa ruta que se llamaba no display y pasándolo de true a false directamente. Pero si observamos el punto de la actividad, él nos dice que lo que debemos buscar es cómo ver y administrar todos los programas. En este caso, pues una alternativa que no sería tan dinámica sería coger uno por uno e ir poniéndolos todos en false, por decirlo así. Esa sería una alternativa. La otra alternativa, ¿cuál sería? Puedes hacerlo por medio de la consola, hacer que todos se cambien a false. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a cerrar inicialmente todo esto. Vamos a dirigirnos acá a la terminal e inicialmente lo que vamos a hacer es irnos a esa ruta en la que nos encontrábamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que es con cd y después vamos a escribir la ruta. Era la carpeta etc, después entrábamos a xdg y después entrábamos a AutoStart. Damos un enter y ahora vamos a escribir lo siguiente: sudo set línea in línea place comilla simple slash no display slash, ingresamos el numeral no display slash g comilla simple asterisco punto desktop y damos un enter. Y en este caso ya se cambiarían todas y se mostrarían todas en la parte de aplicaciones. Vamos a mirar en la parte de acá, pues vamos a escribir aplicaciones, vamos a entrar y como nos podemos estar dando de cuenta, aquí ya me aparecen todas, ¿sí? Entonces esa es la manera de poderlas hacer visibles en la parte de aplicaciones sin tener que cambiarlas una por una, sino que directamente me las muestre todas, ¿sí? Que es lo que estábamos buscando con respecto a la actividad, cómo ver y administrar todos los programas que se ejecutan. En ese caso estamos mostrando todos los programas. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es la gestión de dispositivos de almacenamiento. Inicialmente tenemos configurar un disco nuevo en Windows. El primer punto nos dice añadir un nuevo disco a un equipo con Windows 10. Bueno, en este momento pues yo tengo un problema de que no dispongo de un nuevo disco directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este disco, le vamos a hacer una partición, ¿sí? Y después a esa partición vamos a crear un nuevo disco, ¿sí? Sería el mismo procedimiento que conectar un nuevo disco en la board y hacer el proceso de instalación, por decir así, o el proceso de añadir un nuevo disco al sistema operativo Windows 10. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí al buscador y vamos a escribir panel de control. Después vamos a entrar en sistema y seguridad, entramos en herramientas administrativas y aquí entraríamos en administración de equipos. Bueno, y aquí se nos desplegaría esto. Le vamos a dar en administración de discos y en ese momento, como ya nos podemos
podemos estar dando de cuenta, ya se hizo anteriormente la partición. Aquí tenemos esta parte, nos dice no asignados. Es como cuando conectamos un nuevo disco, como lo decía, conectamos un nuevo disco en la board, él nos va a decir que no asignado porque aún no tiene ningún sistema de archivos, no tiene ningún tipo, no tiene ninguna distribución, no sabemos su estado, ¿sí? Todo eso. Bueno, entonces directamente lo que nosotros haríamos sería darle clic derecho y darle en nuevo volumen simple. Aquí se nos desplegaría directamente esto. Nosotros vamos a dar clic en siguiente. En esta parte nos dice especificar el tamaño del volumen. Pues es el tamaño del volumen que tiene el disco, por decirlo así. El espacio máximo en disco en megabytes es 80.000. El espacio mínimo en disco en megabytes es 8. Y aquí ya le vamos a asignar nosotros el tamaño, ¿sí? Vamos a asignarle, por ejemplo, sin ningún problema, vamos a asignarle 60.000. Le damos en siguiente. Ahora aquí nos dice que le asignemos, por decir así, una letra. Le vamos a dejar la E común y corriente. Y aquí nosotros ya especificamos, por decirlo así, el sistema de archivos, el tamaño de unidad de asignación y la etiqueta de volumen, que va a ser, por decir así, el nombre. Vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, disco nuevo. Y aquí le vamos a dar en siguiente. Nos va a aparecer esto directamente, le vamos a dar en finalizar. Y en este momento, pues ya por decirlo así, nuestro nuevo disco se habría, por decir así, creado. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues para detectarlo lo podríamos hacer de la manera más fácil, es dirigirnos aquí a este equipo y directamente aquí podemos estar viendo el disco nuevo que se creó. Aquí podríamos entrar directamente, pues hasta el momento pues no tenemos ningún archivo, solamente ya sería cuestión de asignar nuevos archivos. Y directamente ahí ya terminaría esta parte. Continuando con la actividad, ahora tenemos formatear un disco con FAT en Windows 10. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta página que podemos estar observando en pantalla y vamos a dar un clic sobre esta captura, ¿sí? Cuando demos un clic, él se nos va a empezar a descargar pues un archivo directamente. Cuando ya se haya descargado, le vamos a dar un clic. Nos va a pedir permisos, le vamos a dar que sí y aquí se nos abriría directamente esto. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el disco que nosotros pues deseamos aplicarle esta opción que estamos realizando, ¿sí? Entonces directamente vamos a seleccionar para este caso el disco local E, ¿sí? En este momento en el disco local E podemos estar observando que pues yo metí directamente ahí una simple imagen. Entonces seleccionamos el disco nuevamente y aquí le vamos a dar directamente en Start. Le damos en aceptar. Y aquí ya podríamos dar en Close. Directamente si nos dirigimos ya al disco después de que terminó este proceso, nos dirigimos acá, disco nuevo, el disco E, podemos estar observando que no se encuentra nada, ¿sí? No se encuentra ningún archivo. En ese caso solamente habíamos dejado una imagen, pero en este momento ya no se encuentra la imagen. Si hubieran habido más archivos, directamente se van a eliminar. ¿Por qué razón? Porque directamente lo que va a hacer ese programa FAT es formatearme ese disco, por decirlo así. Ahora continuamos con convertir un disco básico en dinámico usando Windows 10. Bueno, inicialmente podemos recalcar que cuando nosotros creamos un nuevo disco, él se crea por defecto como un disco básico. Y también tenemos que recalcar que los discos dinámicos son una forma como más avanzada en la que nosotros podemos gestionar nuestros discos duros que tengamos conectados a la computadora. Opciones avanzadas como por ejemplo que podamos hacer que un disco duro trabaje como espejo a otro disco duro, ¿sí? Haciendo como referencia por ejemplo una copia de seguridad, por si se llegara, por decirlo así, a estropear uno de los discos. Y otra opción también es que tengamos conectados varios discos en nuestra computadora, pero los podamos manipular de alguna manera para que todos trabajen como si fueran un solo disco. Bueno, y ya para empezar con la explicación, para convertir de un disco básico en dinámico tenemos que hacer los siguientes pasos. Inicialmente nos vamos a dirigir aquí a inicio, le vamos a dar clic derecho y vamos a entrar en administración de discos. O también lo podríamos hacer con el proceso que habíamos visto anteriormente, que era entrar en el panel de control, entrar a sistemas de seguridad, entrar a herramientas administrativas, entrar por este lado a administración de equipos y aquí entrar a administración de discos, ¿sí? Sería el mismo procedimiento, simplemente que aquí pues lo estamos haciendo de una manera más rápida. Bueno, en este caso pues ya nos encontramos acá. Aquí podemos estar observando pues los discos con los que nosotros disponemos. Si observamos el tipo, todos nos dicen que son básicos directamente. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlos a dinámico. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el disco 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho y vamos a darle en convertir en disco dinámico. En este caso me dice seleccione uno o más discos básicos para convertirlos en dinámicos. En este caso vamos a escoger el disco 1, vamos a darle en aceptar. Me aparece esta ventana, me dice en la siguiente lista se muestran los discos que se van a convertir en dinámicos. Podemos observar acá los detalles directamente, disco 1 que es ingeniería de Adrián y disco nuevo que es la partición que nosotros tenemos. Y aquí bastaría con darle en convertir. Me dice la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los discos, a excepción del volumen de arranque actual. ¿Está seguro que desea continuar? Sí, vamos a darle que sí porque directamente el que tenemos para el sistema operativo es el disco 0. Le damos que sí y como lo podemos estar observando aquí arriba ya nos dice que el disco 1 se convirtió a dinámico. Podemos observarlo, disco nuevo, dinámico, ingeniería Adrián, dinámico. Otra alternativa para hacer este procedimiento de pasar un disco básico a dinámico podríamos hacerlo mediante el CMD. Entonces vamos a abrir aquí el CMD, vamos a darle clic derecho y vamos a darle en ejecutar como administrador. Acá se nos abriría el CMD directamente y vamos a escribir lo siguiente: Dix Spark
damos un enter, aquí ya está, nos encontramos en Diskpar, vamos a listar los discos que nosotros tenemos, por decirlo así, y aquí nos aparecen disco 0 y disco 1, que sería lo mismo que tenemos aquí en este lugar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, por decir así, seleccionar uno de los discos. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos la palabra select y ahora vamos a escribir el disco que queremos seleccionar. En este caso va a ser, por ejemplo, el disco 1, por ejemplo. Aquí me dice que el disco 1 es ahora el disco seleccionado, ¿sí? O sea, en estos momentos tengo seleccionado el disco 1. Entonces, ¿cómo haría para convertirlo de disco básico a disco dinámico? En este momento pues ya el disco es dinámico, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que fuera básico. Lo que tendríamos que escribir es convert, referencia a convertir, y vamos a escribir la palabra dynamic. Damos un enter y aquí nos dice el disco seleccionado ya es un disco dinámico. Directamente, si fuera un disco básico y lo estaríamos convirtiendo a disco dinámico, él me arrojaría un estilo de mensaje como que se convirtió correctamente el disco 1, por ejemplo, ¿sí? Pero en este momento, como estamos diciendo que ya es dinámico, pues directamente él simplemente me arroja el disco seleccionado ya es un disco dinámico. Y aquí pues podríamos escribir exit directamente para salir. Bueno, ahora continuamos con crear un solo volumen a partir de 2 discos en Windows 10. Bueno, en este caso nos vamos a dirigir inicialmente acá. Recordemos que lo hacíamos dándole clic derecho aquí al inicio y entrando a administrador de discos. Nos encontramos en este lugar. Bueno, entonces el problema del que les iba a hablar es que directamente, pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, yo solamente cuento con un disco directamente. Entonces esto lo vamos a hacer por medio de una partición. Hacemos de cuenta de que este es un disco y de que este es otro disco directamente. En el caso de que aquí hubiera un ejemplo disco 1 y tuviéramos un disco 2, lo que tendríamos que hacer directamente es darle clic derecho acá y darle nuevo volumen seleccionado, ¿sí? Y ahí nos aparecería directamente el disco 2 y después el disco 1. Para este procedimiento, en lugar de darle acá a nuevo volumen seleccionado, lo que vamos a hacer es seleccionar la parte de donde ya tenemos información en el disco, en este caso el disco D, y le damos en extender volumen. Sí, es un procedimiento casi idéntico, la verdad. Aquí le damos en siguiente y después aquí nos va a aparecer directamente esta ventana. Bueno, en este caso aquí nos aparecería los discos, disco 2, disco 3 que tuviéramos, pero en este caso solamente me aparece aquí este. ¿Por qué? Porque estoy usando una partición. Entonces selecciono el disco 1, por ejemplo, le doy en siguiente y aquí me dice, se seleccionó la siguiente configuración, disco seleccionado, disco 1 de 80.000 megabytes, que sí tiene aproximadamente ese valor, por decirlo así. Aquí le damos en finalizar y si nos damos de cuenta, aquí se nos compactó, por decir así, las dos particiones, ¿sí? Entonces haciendo de cuenta que dijimos que la partición que estaba acá va a ser como nuestro disco 1 y la partición que estaba acá va a ser como nuestro disco 2, lo tomamos así. Cuando hagamos eso nos va a hacer el mismo procedimiento, es decir, se van a unificar. El disco 2 se unificaría con el disco 1 y 2 trabajarían de manera igual, por decir así, como si fuera un disco más grande, de mayor tamaño. Bueno, ahora vamos a continuar con mover la carpeta Home a un disco nuevo en Ubuntu. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a buscar en este punto es la carpeta Home, pasarla de un disco a otro disco directamente. Bueno, entonces inicialmente vamos a dirigirnos por acá a Linux y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí al buscador y vamos a buscar discos. Vamos a abrir este, le vamos a dar un clic y aquí se nos desplegaría pues lo que podemos estar observando en pantalla. Nos vamos a dirigir este que es el que vamos a usar para la prueba. Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es darle en la tuerquita y darle en formatear partición. Aquí me dice el nombre del volumen, vamos a darle un nombre, vamos a ponerle por ejemplo nuevo X y vamos a darle en siguiente. Y aquí le damos en formato, me va a pedir la contraseña, la voy a ingresar y le voy a dar a autenticar. Una vez ya haya finalizado, pues aquí tiene que aparecerme el nombre, el tamaño y esto, ¿sí? Aquí tenemos que tomar apunte de algo, de esto, /dev/sdb. ¿Esto para qué? Pues para utilizarlo ahorita a la hora de hacer, por decir así, el desplazo de la carpeta Home, ¿sí? Entonces directamente pues lo podemos apuntar y ya después lo que bastaría es directamente cerrar esto y vamos a cerrar sesión. Una vez ya hayamos cerrado sesión, pues vamos a entrar por medio del usuario root. Listo, una vez estemos acá lo que vamos a hacer es abrir la terminal, vamos a abrirla y aquí lo que vamos a hacer es ingresar lo siguiente, mkdir/mnt/home y vamos a dar un enter. En este caso me dice que mkdir no se puede crear el directorio mtk home, que el archivo ya existe. Esto fue porque con anterioridad yo ya había creado, por decir así, la carpeta. Pero si ustedes no han creado la carpeta no se les va a presentar ningún problema. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es creando, por decir así, la carpeta home. ¿Y para qué la estamos creando? Pues para después pasar del home de un disco, pasarlo al otro directamente. Ahora lo que vamos a hacer es como montar el disco, ¿sí? Vamos a observar lo que vamos a realizar. Para esto vamos a usar el comando mount.
Después vamos a escribir lo que habíamos apuntado antes, que nos botó por allá el disco duro. En mi caso era deb/sdb. Y después, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir la ruta de la carpeta que nosotros creamos. Entonces va a ser /mnt/home. Y vamos a ingresar un enter. Y si todo ha sido correcto y no se presentó ningún problema, ya lo único que restaría sería pasar la carpeta de un disco al otro disco directamente. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante el siguiente comando. Vamos a usar cp espacio línea ab espacio /home /asterisco /mnt/home y vamos a dar un enter. Listo, una vez ya haya terminado esto, pues lo que vamos a hacer es desmontar esa unidad, ¿sí? O sea, nosotros montamos la unidad para poder hacer la copia, por decirlo así. Ahora lo que tenemos que hacer es el desmonte. ¿Dónde la montamos? Pues nosotros la montamos cuando escribimos mount, la ruta que me botó el disco, que en mi caso era /deb/sdb, y después la carpeta que había creado, que estaría en /mnt/home, ¿sí? En ese caso, ahí es donde yo monté eso. Ahora lo que voy a hacer es desmontarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con el comando umount. Voy a escribir umount y voy a escribir que quiero desmontar. Lo que quiero desmontar es mnt/home. Voy a ingresar un enter y en este caso ya quedaría desmontado, por decirlo así, el dispositivo. Listo, en este caso ahora lo que faltaría es simplemente decirle como al sistema operativo que la carpeta home está ubicada en un lugar diferente, porque eso fue lo que hicimos. La carpeta la cambiamos a otra ruta, por decirlo así, a otro lugar. Entonces tenemos que decirle al sistema operativo dónde se encuentra ahora. Entonces vamos a escribir lo siguiente: nano /etc/fstab y vamos a dar un enter. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir la siguiente línea, que pues se va a dejar en los comentarios. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente seleccionar la tecla control O y vamos a dar un enter para que se guarde. Ahora lo único que restaría sería reiniciar, por decir así, el sistema operativo. Lo podemos hacer directamente desde aquí arriba o podemos escribir el siguiente comando: reboot. Vamos a dar un enter y aquí ya se me está reiniciando el sistema operativo. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la práctica de crear un volumen RAID 0 con 2 discos en Ubuntu. Bueno, inicialmente nos vamos a dirigir acá a Ubuntu. Vamos a iniciar sesión. Listo, una vez ya hayamos iniciado sesión, vamos a dirigirnos acá a la parte de buscar y vamos a buscar acá discos. Aquí vamos a mostrar con los discos que vamos a trabajar para hacer esta práctica, esta parte de la práctica. Necesitamos tener 2 discos, por decirlo así. Es algo muy similar a lo que hicimos en Windows 10. Entonces los discos que vamos a utilizar son este y son este directamente, son estos dos. Bueno, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, lo que tenemos que buscar inicialmente es instalar la herramienta de administración de RAID, ¿sí? Esto es para hacer el proceso de RAID 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser muy sencillo, nos tenemos que dirigir aquí a la parte de la terminal y en esta parte vamos a escribir lo siguiente: sudo apt install mdadm rsinc init ram fs -tools -y y vamos a dar un enter. Ahora vamos a ingresar la contraseña y aquí automáticamente pues se empezaría a descargar lo que ya habíamos hablado del RAID. Aquí en estos momentos ya se descargó y se instaló directamente. Bueno, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer inicialmente es crear particiones para los discos, ¿sí? Los discos que se mostraron acá, este y este, tenemos que crearles una partición. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer mediante el comando fdisk, ¿sí? Él es el que se encarga de crear nuestra partición. Entonces vamos a escribir aquí lo siguiente. Vamos a escribir sudo, después vamos a escribir el comando fdisk y después vamos a escribir, por decir así, esta parte que se refiere al dispositivo, lo que se encuentra aquí en el dispositivo, que es como una ruta. ¿Sí? Esa ruta la vamos a escribir acá. Tenemos que hacer el proceso tanto con el primer disco como con el segundo disco. Entonces aquí vamos a escribir /deb/sdb y vamos a dar un enter. Y aquí se me desplegaría esto, ¿sí? Ahora lo que tenemos que asignar, por decir así, son órdenes, ¿sí? Estas órdenes están denotadas por letras, por decirlo así. Bueno, ¿cómo puedo yo observar esas órdenes? Pues aquí me dice que presione, por ejemplo, la tecla M y aquí voy a poder observar todas las órdenes que yo puedo utilizar. En este caso vamos a utilizar la orden N. La N hace referencia a que nosotros queremos, por decir así, crear una nueva partición, ¿sí? Seguidamente, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el comando P o la tecla P, por decirlo así, que es el valor predeterminado, como nos está diciendo ahí. Vamos a dar enter. Ahora me dice que ingrese un número de la partición.
En este caso está de la 1 a la 4 y me dice que el valor predeterminado va a ser el 1, ¿sí? Entonces directamente vamos a dejarlo en 1. Aquí me va a mostrar el primer sector, esto lo vamos a dejar quieto, solamente damos un enter, después me muestra el último sector, lo dejamos quieto, damos un nuevo enter y aquí me dice que voy a crear una partición 1 de tipo Linux y el tamaño va a ser de 9 GB, ¿sí? Que esto pues, este disco por decir así es de tamaño de 9 GB. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar la letra T, que nos va a servir como para, por decirlo así, para indicar qué queremos establecer el tipo de partición, ¿sí? O sea, qué partición queremos establecer en ese disco. ¿Sí? Vamos a dar un enter y aquí me dice que tengo en estos momentos seleccionado la partición número 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ingresar el comando fd. Bueno, el comando fd me va a servir, como por decirlo así, para especificar que la partición va a ser de tipo RAID, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos saber? Por ejemplo, si yo escribo aquí la tecla L y damos un enter, él directamente aquí me va a listar todo esto. Yo puedo observar acá que el tipo RAID es de tipo fd, ¿sí? Hace referencia a fd. Entonces directamente aquí solamente escribo fd y doy un enter. Y aquí ya me dice que se cambió el tipo de partición Linux, que es el que se podía observar arriba, a Linux RAID Autodetect. Ahora vamos a ingresar aquí la letra P, vamos a dar un enter y después ingresamos la tecla W, que es como por decir así para guardar los cambios, ¿sí? Vamos a dar la W y vamos a dar un enter. Si todo salió exitoso, por decirlo así, en este caso me tiene que decir que se ha modificado la tabla de particiones, llamado a esto para volver. Si tiene que aparecer este mismo mensaje y al final tiene que decir que se están sincronizando los discos directamente. Bueno, en este caso ya lo hicimos para el disco número 1, ¿sí? Para el disco número 1. Si nos damos de cuenta, aquí ya dice partición 1, ¿sí? Ahora tenemos que hacerlo para el disco número 2. Si lo observamos aquí, él dice que es por decir así, desconocido. Entonces tenemos que ahora hacerlo para el disco número 2. ¿Cuál va a ser el proceso? Va a ser el mismo proceso que hicimos con el disco número 1, sino que ahora en vez de poner la ruta del anterior disco, que fue SDB, aquí porque ya se cambió, ahora aquí vamos a ingresar es SDC. Listo, una vez ya hayamos finalizado pues el segundo disco, aquí se tienen que cambiar. Si observamos aquí el disco 1 y el disco 2, que con esos son los que pues ya dijimos que íbamos a trabajar, nos damos de cuenta que pues aquí ya cambió la información. Antes no decía lo de partición 1, ¿sí? Y directamente la ruta era otra, ¿sí? Esto porque se cambió a, digamos en este caso, a SDB1 y a SDC1, pues por el hecho de que hicimos una partición, ¿sí? La partición número 1 y la partición número 1 con respecto a cada disco. Una vez ya tengamos pues creadas nuestras particiones, lo que vamos a hacer inicialmente es crear un nuevo volumen RAID 0 directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues inicialmente lo que vamos a hacer es abrir la terminal, vamos a abrir nuevamente la terminal y en esta parte vamos a escribir lo siguiente. Listo, una vez ya hayamos determinado de escribir esto, pues simplemente vamos a dar enter y aquí ya nos pediría la contraseña pues del usuario, ¿sí? Bueno, vamos a proceder a explicar un poco esto para entenderlo mejor o qué es lo que está haciendo. Inicialmente tenemos el sudo, que en pocas palabras es como para tener permisos del administrador, por decirlo así. En esta parte de "-c" hace referencia a que nosotros vamos a crear algo. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear lo que ya habíamos dicho de un nuevo volumen RAID 0, ¿sí? Entonces con esto le decimos, vamos a crear. ¿Y qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear un nuevo volumen, así lo especificamos. Si observamos esto, tiene mucha similitud a lo que ya habíamos visto en la parte de los discos. Que si lo comparamos con este, pues esta ruta que estamos ingresando acá es muy similar a esta, sino que aquí está cambiando directamente, ¿sí? Este va a ser nuestro nuevo volumen, por decirlo así. Seguidamente nosotros tenemos el "-l". Bueno, el "-l" ¿a qué hace referencia? Indica, pues, como por decirlo así, a el RAID que nosotros vamos a crear. En este caso el RAID que vamos a crear es de tipo RAID 0. Si fuera RAID 1 sería, digamos, por ejemplo, "-l RAID 1, ¿sí? Eso ya dependiendo para cuál lo estemos manejando. En este caso es RAID 0. El "-n" hace referencia a cuántos dispositivos o a cuántos discos nosotros vamos, como por decir así, crear el nuevo volumen. Para este ejemplo estamos utilizando dos discos, este y este. Por eso decimos "-n2" y después especificamos cuáles son esos dos discos. En este caso, el primer disco, si lo observamos acá, sería /dep/sdb1 y el otro sería /dep/sdc1. Si observamos los dos, lo único que está cambiando es la B y la C directamente. Entonces yo aquí lo podría hacer mediante esto. Pongo el /dep, que es lo que se conserva, después /sd y aquí lo que hago es crear un estilo de vector B, C, de manera de que inicialmente me va a leer /dep/sdb1 y después me va a leer /dep/sc1. Bueno, entonces ahora simplemente ya después de la explicación vamos a ingresar la contraseña y vamos a dar un enter. Listo, y una vez ya hayamos ingresado la contraseña, pues directamente ahora lo que faltaría es comprobar, por decirlo así, si la creación de lo que ya habíamos hablado de la parte del nuevo volumen fue exitosa. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos el siguiente comando que ya fue ingresado, fue el de sudo mdadmin --detail
/dev/md0, ¿sí? ¿Qué hace referencia a esto? Pues hace referencia a lo que ingresamos inicialmente. Y si esto fue satisfactorio, pues aquí vamos a poder ver, digamos, como por decir así, características como el write level, que es write 0. Después aquí tenemos el tamaño, por decir así, que es correcto, porque aquí lo tenemos entre los dos discos, me sumaría este total, por decirlo así. ¿Sí? Si yo tomo un disco y lo sumo con el otro, me daría un aproximado de ese total. Y aquí al final ya podríamos observar el disco, por decir así, 1 y el disco número 2. Ahora lo que tendríamos que hacer es formatear, como por decirlo así, el nuevo volumen para que lo podamos utilizar sin ningún problema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar el siguiente comando: sudo mkfs.ext4/dev/md0. Vamos a dar un enter y ya después de que me aparezca esto directamente, el formateo ya habría terminado directamente. Ahora lo que haría falta es reiniciar el equipo. Vamos a realizar eso. Listo, una vez haya finalizado el reinicio, pues vamos a dirigirnos directamente aquí a la parte de archivos, ¿sí? Para observar de que el nuevo volumen se creó sin ningún problema. Nos vamos a dirigir a otras ubicaciones y como lo podemos estar observando, aquí está el nuevo volumen que fue creado, ¿sí? Volumen de 19 gigas, ¿sí? Que ese es el total, sumando, como por decir así, los dos discos. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es el de crear un volumen RAID 1 con dos discos en Ubuntu. Bueno, este punto es muy similar al anterior, simplemente que ahora en lugar de hacerlo con RAID 0, lo vamos a realizar con RAID 1. Entonces, inicialmente vamos a dirigirnos a Linux. Ya nos encontramos acá. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos con el anterior, que era instalar la herramienta de administración de RAID. Sí, en este caso ya la tenemos instalada y ya enseñamos cómo instalarla, entonces nos vamos a saltar ese procedimiento. El segundo paso, ¿cuál era? Pues crear las particiones en cada uno de los discos, ¿sí? En este caso las particiones también ya las realizamos porque es el mismo procedimiento que se hizo anteriormente. Aquí podemos estar observando que ya se desarrollaron pues las particiones directamente. Bueno, ahora ¿qué punto seguiría ahora? Bueno, ahora sí seguiría crear un nuevo volumen, pero ahora con RAID 1. En el anterior, si lo recordamos, nosotros lo hacíamos con el comando siguiente. Nosotros lo realizamos con el comando que pues podemos estar observando en pantalla, ¿sí? En este caso, este comando es para RAID 0, ¿sí? Pero para RAID 1, ¿cómo lo haríamos? Pues simplemente sería cambiar el 0 por un 1 directamente y todo dejarlo completamente quieto. Ahí nosotros daríamos un enter y ahora me va a pedir la contraseña, vamos a ingresarla. Listo, ahora lo que vamos a hacer es algo que también hicimos anteriormente, vamos a observar los detalles de lo que acabamos de crear, ¿sí? De /dev/md0 directamente. Entonces escribimos sudo md_adm_detail y después escribimos la ruta. En este caso pues podemos estar observando aquí los discos que vamos a utilizar y por esta parte podemos observar el nivel del RAID, que va a ser RAID 1, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar directamente. Vamos a realizar nuevamente lo que habíamos hecho anteriormente, que era formatear el nuevo volumen pues que acabamos de crear, ¿sí? El de RAID 1. Esto recordemos lo que lo hacíamos con el comando sudo mkfs.ext4 y después escribimos la ruta dev/md0 y damos un enter. Y una vez ya hayamos finalizado con eso, pues vamos a proceder a reiniciar el sistema operativo. Le vamos a dar acá y vamos a darle en reiniciar. Una vez ya se nos haya terminado de reiniciar, pues vamos a dirigirnos directamente a archivos y a otras ubicaciones y aquí vamos a poder estar observando el volumen, ¿sí? Bueno, en estos momentos tenemos que recalcar algo, que como está el volumen, solamente puede, por decir así, editarse o ingresarle información, solamente lo puede hacer el usuario root. Entonces esto lo podríamos cambiar para que de alguna manera otro usuario pudiera ingresar información, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a buscar es cambiar los permisos de este volumen. Cabe recalcar que este método que vamos a ver ahora sirve tanto para un RAID 0 como para un RAID 1, ¿sí? Entonces para cambiar los permisos del nuevo volumen, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a abrir la terminal. Una vez ya tengamos abierta la terminal, vamos a escribir lo siguiente: sudo nautilus y después vamos a ingresar la ruta de la carpeta, por decirlo así. ¿Cómo vamos a saber la ruta? Pues directamente para saber la ruta podríamos darle clic derecho en propiedades y aquí vamos a tener la ruta. Esta va a ser la ruta. Entonces esa es la que vamos a ingresar acá. Vamos a dar un enter y me va a pedir la contraseña, vamos a ingresarla. Una vez ya haya ingresado la contraseña se me va a abrir esto, ¿sí? Entonces a esto le vamos a dar clic derecho y en propiedades. Y aquí en propiedades vamos a entrar a permisos. Bueno, y aquí lo que tenemos que cambiar es los permisos, ¿sí? Podríamos dejar inicialmente que el propietario root pueda crear y eliminar archivos. El grupo root pueda directamente crear y eliminar archivos también. Y los otros que también puedan crear y eliminar archivos.
ya podríamos directamente cerrar esto, y aquí la persona directamente cuando entre, digamos, a otras ubicaciones y al volumen, ya la persona podría, pues lo que acabamos de cambiar, puede crear y puede eliminar archivos. Bueno, ahora vamos a continuar con crear un volumen RAID 5 con 3 discos en Ubuntu. Bueno, esto es muy similar a lo que vimos con el RAID 0 y con el RAID 1, ¿sí? Es casi el mismo procedimiento. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es instalar la herramienta RAID. Ya la tenemos instalada en pasos anteriores directamente, y ahora tenemos que crear particiones para los discos. Este procedimiento ya lo hemos visto anteriormente, aquí lo podemos estar observando en pantalla, ¿sí? Entonces no lo vamos a recalcar nuevamente porque sigue siendo lo mismo. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un nuevo volumen RAID 5, tanto como lo hicimos con el RAID 0 o con el RAID 1. Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es reemplazar el RAID 0 por el RAID 5 directamente. Y también tendríamos que cambiar este 2 por un 3. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos trabajando con 3 discos. Le pasamos la ruta, pero ahora no va a ser desde B hasta C, sino que ahora va a ser desde B hasta D directamente. Vamos a borrar la C y vamos a escribir la D. Y vamos a dar un Enter. Ahora lo que vamos a hacer es ver los detalles directamente para ver si se creó correctamente. Recordemos que lo hacíamos con el detail. Y vamos a dar un Enter. En este caso pues podemos estar viendo aquí el nivel de RAID. Podemos estar viendo que es de RAID 5. ¿Sí? Y aquí en esta parte pues podemos estar viendo los 3 discos directamente. Otra cosa que cabe acá recalcar o corregir es que en esta parte, cuando estábamos llamando al el sudo md adm, en esta parte al final nosotros tenemos que pasarle en el vector b, c, d, ¿sí? Esto va dependiendo de la versión de Ubuntu que nosotros dispongamos, por decirlo así. En algunas es b, d y en otras sería b-d directamente, ¿sí? Para esta versión se utiliza de esta manera, ¿sí? Para que no se vaya a presentar ningún problema. Entonces eso ya es dependiendo de buscar la versión que se tenga y buscar cómo sería la sintaxis de esta parte directamente. Entonces aquí podemos corroborar que está todo correctamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es algo que ya venimos haciendo constantemente, que es formatear el nuevo volumen, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo, sudo mkfs.ext4 y después escribimos la ruta. Y ya en este momento pues se terminó de formatear el nuevo volumen. Ahora solo faltaría reiniciar el sistema. Una vez ya se nos haya terminado de reiniciar, pues vamos a corroborar que se hizo correctamente lo del nuevo volumen. Vamos a entrar a otras ubicaciones y aquí lo podemos estar observando directamente, ¿sí? Volumen de 13. Bueno, entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora es lo mismo que hicimos anteriormente de cambiar los permisos del nuevo volumen, ¿sí? Recordemos que esto va a servir tanto para el RAID 0 como el RAID 1 como el RAID 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente recordemos, nos dirigíamos a la terminal. En la terminal nosotros escribíamos sudo nautilus y después copiábamos la ruta donde se encuentra. Entonces, para saber la ruta, pues directamente vamos a entrar acá y aquí le vamos a dar en estos punticos y le vamos a dar en propiedades. En este lugar tenemos la ruta y vamos a escribirla. Damos un enter y ingresamos la contraseña. Después de ingresar la contraseña se nos va directamente a desplegar esto, que esto hace referencia al nuevo volumen. Le vamos a dar clic derecho y propiedades. Y aquí nos vamos a ir a permisos y los vamos a cambiar. Todos los vamos a poner en crear y eliminar archivos. Esa parte crear y eliminar archivos y crear y eliminar archivos, ¿sí? Y ahí ya estaría pues funcionando correctamente la parte de un nuevo volumen, ¿sí? Y ya pues lo podría manipular, por decirlo así, crear y eliminar archivos, como lo pusimos en los permisos. Cualquier usuario puede hacer directamente eso, ¿sí? Si no queremos que cualquier usuario haga eso, pues simplemente sería cuestión de hacer unas modificaciones para que no todos los usuarios tengan los permisos, sino que solamente los tengan algunos. Bueno, ya después de haber visto lo basado en RAID 0, RAID 1 y RAID 5, vamos a definir un poco qué es un RAID, ¿sí? Un RAID en pocas palabras sería como un estilo de sistema o manera en la que nosotros podemos manejar nuestra información o nuestros almacenamientos o nuestros datos en varios discos, por decirlo así, ¿sí? Es una manera en la que nosotros podemos como administrar la manera en que se va a guardar la información de una manera avanzada. Se caracteriza porque cuando guardamos los datos, por decir así, si tenemos un disco 1 y un disco 2, los datos se van a guardar, por decir así, se van a repartir y se van a guardar en ambos discos, ¿sí? Haciendo que cuando nosotros consultemos la información, se consulte de una manera más rápida. Aquí podemos estar observando una imagen, por ejemplo, que aquí tenemos datos 1, datos 2, datos 3, datos 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una información se complementa de datos 1 y de datos 2, ella directamente se va a repartir entre los dos discos, ¿sí? Haciendo de cuenta que esto es un disco y esto es otro disco. Por parte del RAID 1 se caracteriza porque la información es como si se replicara o existiera un espejo dentro de la otra, ¿sí?
haciendo de cuenta que este es el disco número 1 y este es el disco número 2, nos damos de cuenta que la información se está quedando tanto en el disco 1 y en el disco 2 la misma información, ¿sí? Se está conservando la misma información, por decirlo así. Podemos observar aquí datos 1, datos 1, datos 2, datos 2, datos 3, datos 3, ¿sí? La información es como si, por decirlo así, tuviéramos un estilo de espejo en la información. Y ya por parte del RAID 5 se caracteriza porque va a ser muy similar al RAID 0, ¿sí? Si nos damos de cuenta, la información A1 se reparte en A2, B1 se reparte acá B2 y C1 se reparte en C2 directamente, ¿sí? Pero también observamos otras que son A, B y C, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? A que esta información, digamos un ejemplo, A1 y A2 es toda esta. Entonces es como, por ejemplo, la información aquí se reparte. Hagamos de cuenta que esto es un solo programa y esto está lleno de datos. Esta información A1 y A2 es una manera para acceder rápidamente a ella, como lo habíamos dicho en el RAID 0. Y A, directamente esta, es una manera en la que compacto tanto A1 a A2 directamente. Aquí se encuentra esa misma información. Lo podríamos ver como, por decirlo así, como si fuera un RAID 0 y un RAID 1 combinados. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de configurar un volumen LVM durante la instalación de Ubuntu Server 18.04. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer inicialmente es descargar Ubuntu Server 18.04, ¿sí? Y lo vamos a instalar. En este caso nosotros lo que hicimos fue montarlo directamente en una máquina virtual, ¿sí? Aquí en estos momentos está cargando, pues lo único que faltaría es esperar. Y después ya se nos va a mostrar directamente pues lo que estamos observando en pantalla. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar el idioma español y vamos a pulsar Enter. Damos clic en actualizar al instalador nuevo. Una vez se nos haya terminado ya de actualizar, se nos va a aparecer ahora esto directamente. Bueno, lo que vamos a hacer acá es directamente seleccionar el idioma que nosotros deseemos en layout y en variant. En este caso, pues para cambiar el idioma lo que vamos a hacer es pulsar Enter y aquí vamos a buscar el idioma de español. Y después vamos a dar clic en Done. Vamos a dar un Enter. Simplemente aquí daremos en Done. Nuevamente en Done. Y damos clic en Done. Y aquí simplemente vamos a dar clic en Done. Nuevamente vamos a dejar esto quieto y vamos a dar en Hecho o en Done. Y aquí en esta parte vamos a dar un clic en Continúe. Ahora vamos a proceder acá a llenar esta información. Yo inicialmente pues voy a poner simplemente acá mi nombre. Aquí voy a poner el nombre de mi servidor. El usuario que voy a utilizar, voy a dejar nuevamente Adrián. Voy a ingresar una contraseña. Y aquí vamos a confirmar la contraseña. Después vamos a dar clic en Done. Ahora acá en este caso vamos a seleccionar la primera de Install Open SSH Server. Vamos a darle un Enter. Y aquí ya me quedaría seleccionada. Y después vamos a dar en Done. Ahora en esta parte nosotros podemos seleccionar algunas de estas cosas, ¿sí? Estas cosas que son, pues son como, por decir así, paquetes que nosotros podemos utilizar y que son habitualmente usados en los servidores de Ubuntu, ¿sí? Cuando instalamos esto. Para seleccionar vamos a clicar la tecla de espacio, los que queremos, por decir así, instalar o tener. En mi caso pues yo los voy a seleccionar simplemente todos. Y después vamos a dar directamente en Done un Enter. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que termine pues esta instalación. Y una vez ya se nos haya terminado pues de instalar todo esto, vamos a darle en Reboot Now, ¿sí? Y directamente eso lo que va a hacer es reiniciarme todo en este momento. Vamos a dar un Enter. Y una vez ya se nos haya terminado de reiniciar, pues vamos a proceder a loguearnos. ¿Con qué nos vamos a loguear? Con la parte donde nosotros hayamos creado un nombre de usuario y una contraseña. En mi caso el nombre de usuario era Adrián y la contraseña la ingresamos y damos Enter. Y en estos momentos ya completamos la instalación y ya estamos listos para utilizar Ubuntu Server, ¿sí? Entonces ya terminaríamos por esta parte de configurar un volumen LVM durante la instalación de Ubuntu Server, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con añadir espacios de almacenamiento a volúmenes LVM en Ubuntu Server. Entonces inicialmente nos vamos a dirigir, aquí ya estamos en Ubuntu Server y lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando lsblk-fm. Este comando de lsblk me va a ayudar, como por decirlo así, a saber la información de los dispositivos de almacenamiento de los que nosotros disponemos, ¿sí? Una vez lo ingresemos, pues por aquí podemos estar observándolo con los que nosotros disponemos. Directamente pues no puedo mostrar el cursor internamente, pero pues podemos observarlo por acá que tenemos el SDA1, al final podemos estar viendo el tamaño, después el SA2 y ahí vamos viendo los diferentes tamaños.
¿sí? Observamos que el SDA tiene un tamaño total de 15 y cada uno se va, como por decir así, repartiendo, ¿sí? Si nos damos de cuenta, la parte del SDA es el tamaño total, por decir así, de nuestro disco duro, y el volumen, por decir así, de nuestro directorio raíz, que es el ext4, tiene simplemente 10 GB. Nosotros ese espacio directamente lo podríamos cambiar. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Pues vamos a usar el siguiente comando que vamos a escribir. Ahora vamos a ejecutar lo siguiente: df-h/ y vamos a dar un enter. Lo que escribimos anteriormente, ¿para qué nos va a servir lo del df-h/? Bueno, esto nos va a servir para consultar y darnos de cuenta de que aquí arriba, pues como por decirlo así, me dice que se aumentaron 2 GB, pero en realidad no se ha aumentado nada, ¿sí? Este es como nuestro directorio, nos dice que el tamaño son 9.8 GB, ¿sí? Directamente. Entonces lo que nosotros debemos buscar es, como por decir así, decirle al sistema que el nuevo directorio raíz va a tener más espacio, ¿sí? Especificarle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar lo siguiente. Vamos a consultar nuevamente el df, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, /h. Y si nos damos de cuenta, al nosotros nuevamente consultar el df-h/, que es el mismo que consultamos anteriormente, en este caso ya nos está dando el tamaño. Dijimos que lo íbamos a aumentar 2 GB para que tuviéramos 12 GB en total. Y si nos damos de cuenta, aquí teníamos 9.8. Es decir, inicialmente lo que hicimos fue como consultarlo, por decirlo así, o reservarlo más bien, ¿sí? Entonces aquí lo reservamos, pero no se lo llevamos al directorio raíz. En este caso, incluyendo el siguiente, por decir así, comando, que fue el de acá. Cuando aplicamos este comando y nuevamente consultamos, ahí sí ya le dijimos: oiga, las 2 GB que reservamos acá, mándenselas al directorio raíz. Lo mandamos a mostrar y nos damos de cuenta de que ya tiene 12 GB. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos añadir un nuevo disco al grupo de volúmenes, ¿sí? Es decir, cómo podemos, por decirlo así, instalar un nuevo disco, ¿sí? Y añadírselo al grupo de volúmenes del que ya hemos visto pues ahorita. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer en esta parte es iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña. Y una vez ya hayamos iniciado sesión, pues vamos a estar acá, que esto es como la terminal, por decirlo así, ¿sí? Se referencia a la terminal. Inicialmente vamos a ejecutar el comando lsblk-fm. Recordemos que este comando me va a servir como para listar los discos de los que yo dispongo. Aquí observamos el SDA, que es el que habíamos observado ahorita, y aquí tenemos el SDB, que es el que acabé de instalar hace poco. El SDA, recordemos, está compuesto por 15 GB y el SDB, que fue el que instalé hace poco, por eso hice un corte, tiene 12 GB directamente. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el comando pvcreate. Directamente este comando nos va a servir como para inicializar el nuevo disco, que en este caso es el SDB, ¿sí? Entonces directamente acá lo que tenemos que escribir es sudo el comando pvcreate y después vamos a escribir dev/sdb, ¿sí? Esto es como lo que habíamos hecho en el Linux normal, ¿sí? Sino que ahora lo estamos haciendo con el Linux Server directamente, solamente desde la terminal. Vamos a dar un enter y ahora vamos a ingresar la contraseña. Ingresamos la contraseña del usuario y aquí me ha dicho que la creación fue exitosa directamente. Créate éxito. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es nuevamente ejecutar el comando lsblk, ¿sí? Recordemos que este comando nos servía para ver las características o los discos que nosotros disponemos en nuestra computadora o en nuestro equipo, ¿sí? Entonces vamos a empezar ejecutándolo: sudo lsblk -fm y damos un enter. Si nos damos de cuenta, aquí el disco SDB, que es el que instalamos hace poco, ya tiene un formato, por decirlo así, o un FS type, que es LVM2-ME, ¿sí? Anteriormente, o al principio, cuando ejecutamos el LSBLK, directamente él no tenía un tipo, ¿sí? No tenía un tipado. En este caso ya tiene el tipado del SDA3 y el SDB, ¿sí? Tienen el mismo tipado. Esto es lo que teníamos que buscar inicialmente. Ahora lo que tenemos que hacer es, como por decir así, el volumen de este disco, añadírselo al otro disco directamente. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con el comando evextend. Entonces vamos a escribirlo. Y una vez ya lo tengamos escrito, vamos directamente a ingresar un enter. Me dice que el volumen del grupo Ubuntu-VG fue exitosamente extendido directamente. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando: sudo fg display. Vamos a ingresar un enter y en este caso pues podemos estar observando los dos volúmenes directamente. En este caso, pues para rectificar que esto salió bien, directamente aquí a simple vista se puede notar, pero lo que podríamos hacer directamente para saber si está bien es tomar el tamaño del disco 1, tomar el tamaño del disco 2, sumarlos, y si da este resultado, que pues no se ve con el cursor, si da este resultado que está por acá, directamente estaría correctamente. Bueno, ahora vamos a continuar con crear un volumen lógico en LVM y mover la carpeta var sobre Ubuntu directamente. Vamos a irnos acá a Ubuntu. Inicialmente vamos a limpiar todo esto. Sale aquí a clear.
E inicialmente vamos a ejecutar el comando lvcreate, pues ya lo explicamos anteriormente, entonces no lo vamos a volver a explicar. Una vez ya lo hayamos ejecutado, pues aquí directamente se va a crear nuestro volumen lógico. Recordemos que lo que estamos buscando es crear un volumen lógico, ¿sí? Así que de esa manera, con ese comando es que lo estamos creando. Ahora lo que deseamos ver es mostrar todos los atributos de un grupo de volúmenes, ¿sí? Recordemos que lo hacíamos con el comando evdisplay. Y aquí en esta parte de curve LV hace referencia a los volúmenes lógicos, por decirlo así. LV, leven, volumen directamente. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar, como por decir así, el comando lvdisplay. Este nos va a permitir consultar la información de los volúmenes lógicos directamente, ¿sí? O sea, solamente los volúmenes lógicos. Entonces escribimos sudo lvdisplay. Y una vez lo ejecutemos, pues aquí podemos estar viendo nuestro volumen lógico. Este fue el último que se creó directamente. Aquí podemos estar viendo el tamaño, que es de 3 GB, correspondiente a lo que le ingresamos más arriba. Ahora lo que vamos a hacer es darle formato a ese volumen lógico, ¿sí? Recordemos que ya pues lo hemos mencionado anteriormente, que para darle formato utilizamos el comando mkfs.ext4. Listo, una vez ya hayamos finalizado con esto, lo que vamos a hacer es copiar la carpeta var a una nueva ubicación. Recordemos que la actividad, eso era lo que nos pedía, mover la carpeta var sobre Ubuntu, ¿sí? O sea, lo que vamos a mover es la carpeta var directamente. Esto lo vamos a hacer con el siguiente comando, lsof/pipote grep/var, y vamos a dar un enter. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta donde vamos pues a montar, por decirlo así, el nuevo volumen. Entonces vamos a escribir sudo mkdir/mnt/var. Damos un enter y ahí ya creamos directamente la carpeta. ¿En qué ruta se encuentra esa carpeta? Pues se encuentra en mnt/var. Ahora lo que vamos a hacer es ya directamente montar el nuevo volumen, ¿sí? Recordemos que esto ya lo hemos visto anteriormente, que lo hacíamos con el comando mount y ya fue directamente explicado. Y vamos a ingresar un enter. Ahora lo que vamos a hacer es copiar la carpeta var original a la nueva carpeta var, por decirlo así. La vamos a pasar de un lado a otro y esto lo vamos a hacer mediante el comando rsync. Recalquemos que este comando ya se explicó anteriormente. Y aquí en estos momentos ya se están copiando todos los archivos. Una vez ya haya finalizado este proceso, pues ahora lo que vamos a hacer es desmontar el volumen, ¿sí? Recordemos que lo primero que hacíamos en los anteriores pasos era inicialmente montábamos el volumen y cuando finalizábamos el proceso lo desmontábamos. Esto lo hacíamos con el comando umount. Y en este momento ya el volumen fue directamente desmontado. Ahora lo que vamos a hacer es establecer el punto de montaje predeterminado de la carpeta var. Para esto vamos a usar el comando sudo blkid. Ahora tenemos que hacer pues una pequeña edición para que directamente lo que habíamos mencionado de establecer el punto de montaje predeterminado de la carpeta var, hay que editar algo en un documento de texto, por decirlo así, o un txt, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues inicialmente vamos a ejecutar el siguiente comando. Una vez ya se nos haya abierto esto, pues tenemos que recordar que para interactuar acá o para bajar y subir lo hacemos con las flechas directamente y nos vamos a dirigir acá hasta la parte final. Y tenemos que copiar lo siguiente. Y una vez ya terminemos esto, pues vamos directamente a guardarlo. Vamos a pulsar control X y vamos a seleccionar yes. Tenemos que recalcar que esto anteriormente que escribimos es como para añadir un nuevo punto de montaje, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre de una carpeta var por otro nombre directamente. ¿Por qué razón? Porque si no lo llegamos a cambiar y llegamos a reiniciar el sistema, automáticamente nos puede botar un error, ¿sí? Ya que el sistema no sabría reconocer cuál es la carpeta var directamente. Entonces, para cambiar el nombre lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente: sudo mb/var/var -all. En ese caso lo que le estoy diciendo es que la carpeta var ahora llámemela var all directamente. Vamos a ingresar un enter y ahora sí estamos listos para reiniciar. Vamos a escribir sudo y vamos a escribir el comando reboot, recordemos que es para reiniciar, y vamos a dar un enter. Y una vez ya se nos haya terminado de reiniciar, si nos deja ingresar común y corriente nuestro usuario y nuestra contraseña, es decir, para iniciar sesión, pues significa que todo salió exitoso y ya cumpliríamos con esta parte del taller, que sería crear un volumen lógico en LVM y mover la carpeta var sobre Ubuntu directamente. Ahora vamos a continuar con la parte de instalar una impresora nueva en Windows 10. Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer es conectar nuestra impresora a la computadora, ¿sí? En este caso yo no tengo impresora, pero cuando la conectemos ella debería mostrarnos un mensaje muy similar al que podemos pues estar observando acá en pantalla, ¿sí?
configuración de un dispositivo, ¿sí? Me saldría algo muy similar a esto, ¿sí? Y mientras sale ese mensaje, por decirlo así, la impresora se está configurando, ¿sí? Una vez la impresora termine de configurarse, nos va a salir un mensaje como este que va a decir que el dispositivo está listo, ¿sí? Y ya en ese momento ya podría utilizar la impresora sin ningún problema. En pocas palabras, ya estaría instalada. Pero entonces en este caso, como ya tengo algunas impresoras previamente instaladas, vamos a dirigirnos acá al panel de control y vamos a hacer unas pruebas. Haciendo el caso, por ejemplo, de que nosotros conectamos una impresora, la instalamos, después nos arrojó el mensaje de que el dispositivo está listo, directamente nos dirigiríamos al panel de control y entraríamos a dispositivos e impresoras. En este caso vamos a seleccionar cualquiera, por ejemplo, vamos a seleccionar el de PDF Creator. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en propiedades de impresora y una vez estemos aquí vamos a dar un clic donde dice imprimir página de prueba, ¿sí? Aquí me dice que se envía una página de prueba a la impresora. Esta página de prueba demuestra brevemente la capacidad de la impresora para imprimir gráficos y texto. También proporciona información técnica acerca del controlador de la impresora. Use este solucionador de problemas de impresora si la página de prueba no se imprime correctamente. En ese caso le di clic ahí y aquí me va a arrojar directamente esto. Vamos a dar por ejemplo en guardar, ¿sí? Aquí estoy por decir así imprimiendo una página de prueba. Vamos a darle en correcto. Y ahora vamos a dirigirnos al escritorio directamente. Vamos a entrar acá en el escritorio y aquí vamos a encontrar el archivo que lo llamamos directamente página de prueba. Le vamos a dar clic derecho y vamos a dar en abrir. Una vez ya se me haya abierto, pues vamos a dar a aceptar. Y una vez ya se haya abierto aquí, esta sería la página de prueba, por decirlo así. ¿Qué me va a mostrar esa página de prueba? Me va a mostrar, por ejemplo, las propiedades de la impresora, la hora del envío, la fecha, sí, diferentes datos. Entonces de esta manera yo sé que la impresora quedó correctamente instalada. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es generar documentos PDF en Windows 10 con PDF Creator, ¿sí? Inicialmente nos vamos a dirigir a esta página y aquí le vamos a dar en descargar setup. Y aquí automáticamente se nos va a empezar a descargar. Ahora solamente es cuestión de esperar. Una vez ya se nos haya terminado de descargar, le vamos a dar un clic y aquí se nos abriría directamente esto. Bueno, aquí vamos a seleccionar el idioma, en este caso vamos a dejar el español y le vamos a dar clic en instalar. Una vez se nos haya finalizado pues la instalación, vamos a dar aquí en empezar y ya en estos momentos tendríamos instalado nuestra herramienta PDF Creator, ¿sí? Ahora solamente faltaría hacer pues una prueba. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues directamente podríamos dirigirnos al bloc de notas y lo que vamos a hacer es convertir un archivo de bloc de notas a un PDF, por decirlo así. Vamos a escribir por ejemplo acá en el archivo de bloc de notas Hola Mundo. Ahora le voy a dar en archivo, le voy a dar a imprimir y aquí voy a seleccionar la impresora PDF Creator, ¿sí? Que es la que se instaló, que es la que me ayuda a convertir el archivo a un PDF. ¿Sí? La dejo en PDF Creator y aquí pues podría editar otras cosas. Si quiero imprimir un archivo, bueno, todo lo vamos a dejar completamente quieto. Y aquí le vamos a dar directamente a imprimir. En este caso se me abriría esto directamente. Aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la ruta donde quiero guardar el PDF. Vamos a guardarlo por ejemplo en el escritorio. Vamos a ponerle prueba y vamos a darle guardar. Y aquí después vamos a seleccionar guardar. Aquí se nos abriría esto, pues directamente esto lo tenemos que ignorar. Simplemente pues lo vamos a cerrar. Y aquí en este caso pues le vamos a dar correcto. Ahora vamos a dirigirnos al escritorio y aquí podemos observar el archivo prueba.pdf. Vamos a darle clic derecho y vamos a abrirlo con Firefox. Directamente vamos a abrirlo en este caso con este para poder visualizarlo. Y aquí lo podemos estar viendo directamente. El PDF, Hola Mundo. Observamos el documento de texto y lo que escribimos fue Hola Mundo. Pasamos este texto, por decirlo así, este TXT a un PDF. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos establecer una impresora como predeterminada en Windows 10. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente lo que vamos a hacer es dirigirnos al panel de control. Una vez estemos acá vamos a dar clic en ver dispositivos e impresoras. Y si bajamos un poco aquí vamos a poder observar las impresoras de las cuales disponemos. En este caso observo cuál es la impresora que quiero establecer como predeterminada. Hagamos de cuenta que va a ser esta por ejemplo. Le doy clic derecho y establecer como impresora predeterminada. Me dice que configurar esta impresora como predeterminada significa que Windows dejará de administrar la impresora predeterminada y que la administraremos pues nosotros y le vamos a dar simplemente que aceptar. Y en ese momento nos damos de cuenta que ya esta impresora se definió como predeterminada. Si observamos aquí abajo nos dice estado predeterminado. Observamos las otras y no nos dice nada directamente. Continuando con la actividad, ahora tenemos instalar una impresora en Ubuntu 18.04. Bueno, recalquemos que ya en este punto de instalar una impresora nueva en Windows 10 habíamos dicho que yo no dispongo de una impresora.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un estilo de simulación para darnos de cuenta cuál sería el procedimiento de instalación de una impresora, ¿sí? Va a ser muy fácil y va a ser muy similar a como lo hicimos en Windows 10. Bueno, vamos a dirigirnos inicialmente aquí a Linux e inicialmente lo que tendríamos que hacer es conectar la impresora, ¿sí? Una vez nosotros ya hayamos, por decirlo así, conectado la impresora, él nos va a mostrar un mensaje como el siguiente: configurando la impresora nueva, ¿sí? Y ahí directamente lo que tendríamos que hacer es solamente esperar. Una vez ya hayamos terminado, por decirlo así, de esperar, él después nos va a arrojar otro mensaje que nos va a decir impresora añadida, ¿sí? En ese momento nosotros ya vamos a tener la impresora añadida sin ningún inconveniente, ¿sí? Es algo muy sencillo, la verdad. Y después de esto ya podríamos, por decir así, comprobar la configuración de la impresora. En este caso vamos a hacerlo con otra impresora que ya estaba anteriormente instalada. Vamos a entrar a esta parte a mostrar aplicaciones. Aquí nos vamos a dirigir a configuración y seguidamente pues vamos a hacer la prueba con este PDF preparada. Vamos a dar clic en la tuerca y tenemos que entrar a detalles de impresora. Aquí podríamos observar los detalles de impresora. Para mayor comodidad vamos a desbloquearla. Aquí ingresaríamos la contraseña del usuario y vamos a darle a autenticar. Nuevamente entremos a detalles de impresora y aquí lo podríamos estar observando. Podemos tener el nombre, si queremos lo podemos modificar, por ejemplo ponerle PDF archivos, por ejemplo, o el nombre que nosotros deseemos directamente aquí podemos cerrar. Eso es para mayor comodidad, por decir así, o si nosotros queremos directamente modificar todo eso simplemente. Aquí tendríamos la dirección, localhost, los controladores. Si necesitamos, por ejemplo, si se genera algún error a la hora de imprimir, podríamos buscar controladores. También podríamos seleccionar de la base de datos si tenemos alguna base de datos, y finalmente tenemos instalar archivo ppd. Esa sería la manera de poder observar la configuración de la impresora directamente. Bueno, ahora vamos a continuar con instalar una impresora virtual en Ubuntu. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es dirigirnos a Ubuntu, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la terminal y vamos a instalar una impresora PDF directamente. Para esto vamos a escribir sudo apt install-get cups-pdf y vamos a dar un enter. Me va a pedir la contraseña, vamos a ingresarla, vamos a dar un enter y ahí automáticamente empezaría la descarga. Una vez se nos haya terminado de instalar, lo que vamos a proceder a hacer es comprobar la configuración de la impresora. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a mostrar aplicaciones y aquí vamos a escribir impresora. Y vamos a dar clic en esta parte donde dice impresoras. Y pues aquí la podemos estar observando, ¿sí? Esta es la que se instaló hace poco. Aquí podríamos entrar a la tuerquita que es las configuraciones y podríamos ver las opciones de impresión directamente. Tanto la calidad de imagen, cosas más avanzadas y la configuración de página. Y en este caso pues para comprobar la impresora pues podríamos directamente hacer una prueba, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Podríamos por ejemplo irnos acá y abrir el editor de texto. Vamos a abrirlo y aquí podríamos escribir cualquier cosa, ¿sí? Para hacer la prueba de impresión. Por ejemplo, cuando tengamos esto podríamos dar clic aquí en esta parte de las tres líneas y aquí tendríamos la opción de impresión. Si nosotros damos un clic, él aquí automáticamente me muestra esto. Pues aquí vamos a seleccionar la de PDF y vamos a dar un clic en imprimir. Y aquí, como nos estamos dando de cuenta, ya me dice que la impresión fue completa directamente y se imprimió documento sin título en PDF, que fue esto que se llama documento sin título y lo imprime en formato PDF, por decirlo así. En este caso, si nosotros damos un clic directamente, pues me va a dirigir acá a la parte de PDF preparada. Directamente después de que ya haya finalizado la impresión, pues nosotros nos podríamos dirigir aquí a la parte de archivos, irnos a la carpeta personal y aquí entraríamos a PDF directamente. Aquí lo podemos estar observando, por ejemplo abramos este y aquí estamos viendo el PDF, archivo documento sin título, hola mundo, sí, esto es lo que se imprimió, por decirlo así. Y eso sería todo por parte de instalar una impresora virtual en Ubuntu. Bueno, ahora vamos a continuar con establecer una impresora como predeterminada en Ubuntu. Entonces inicialmente vamos a dirigirnos acá a Ubuntu, a Linux, y vamos a irnos a la parte de mostrar aplicaciones. Aquí en el buscador vamos a escribir configuración y vamos a entrar. Después de ya encontrarnos acá, pues directamente vamos a entrar en la parte donde dice impresoras. Vamos a dar un clic y aquí debería aparecernos todas las impresoras que nosotros tenemos instaladas, por decirlo así. En este caso solamente tenemos instalada una, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál sería el proceso para establecer una como predeterminada? Sería tan fácil de darle aquí en la tuerquita y seleccionar impresora de usuario predeterminada. En este caso, él no me la deja cambiar. ¿Por qué razón? Porque solo tengo una impresora y si yo la quito, pues directamente no quedaría ninguna como predeterminada. Pero si tenemos 2 o 3 o 4 o en impresoras, directamente seleccionamos la que queremos que sea la impresora de usuario predeterminada y simplemente vamos a hacer ese proceso, dar en la tuerquita y seleccionar esto. Bueno, ahora vamos a continuar con ajustar las propiedades de una impresora en Windows 10. Para ajustar las propiedades inicialmente nos tenemos que dirigir al panel de control y después entrar en ver dispositivos e impresoras. Y aquí pues vamos a poder observar todas las impresoras que ya se han pues instalado, de las cuales disponemos.
Por ejemplo, para hacer esta práctica vamos a tomar la siguiente, Microsoft Print to PDF directamente, ¿sí? Lo que buscamos en la práctica va a ser ajustar las propiedades, ¿sí? O sea, cambiar los ajustes en las propiedades. ¿Cómo haríamos esto? Tomamos la impresora, le damos clic derecho y le damos en propiedades de impresora. Y aquí se me desplegaría directamente en esto. Podría observar unas pestañas que son general, compartir, puertos, seguridad, administración de color y opciones avanzadas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, opciones avanzadas, esta impresora no la tiene habilitada, ¿sí? Hay otras impresoras que sí lo tienen habilitado. Por ejemplo, vamos a entrar a esta, vamos a darle acá, vamos a darle propiedades de impresora y aquí podría entrar a opciones avanzadas y aquí sí ya me deja editar un poco esto, ¿sí? Eso ya dependiendo de la impresora, ya sea física o sea virtual. Vamos a seguir con este ejemplo. Entonces entramos a propiedades de impresora, tendríamos aquí en general. En general en cualquier impresora vamos a encontrar todas las características de dicha impresora. Si es de color, si es de doble cara, si acepta grapas, la velocidad y la resolución máxima. Y también el tamaño disponible que tiene esa impresora. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? La opción de compartir. En este caso, esta impresora pues no tiene la opción de compartir, pero si la tuviera, pues aquí directamente podríamos manipular la información. Seguidamente tenemos los puertos y aquí encontramos otra cosa que es, por decir así, la seguridad. La seguridad hace referencia a como quién la puede utilizar, ¿sí? En este caso, pues eso está deshabilitado, pero pues aquí podríamos entrar, por ejemplo, a opciones avanzadas y aquí ya empezar a editar esto. Ver, si tomamos, por ejemplo, otra impresora, tomemos, digamos, OneNote. Vamos a darle propiedades de impresora y vamos a entrar aquí a seguridad. Si me doy de cuenta, aquí ya me deja manipular esta impresora, ¿sí? Va dependiendo de la impresora, ¿sí? Eso ya sería cuestión de la que estemos manipulando, ya sea física o ya sea virtual. Por ejemplo, la de PDF Creator es una impresora virtual, me ayuda a crear formatos PDFs, pero no la tengo en formato físico, sino es como un estilo de software, por decirlo así. Y en este caso ya terminaría esta parte de ajustar las propiedades de una impresora en Windows 10 directamente. En resumen, sería seleccionar la impresora, darle en propiedades de impresora y ajustarlo correspondiente a lo que yo quiero modificar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se pueden ajustar las propiedades de una impresora en Ubuntu, ¿sí? Entonces inicialmente nos vamos a dirigir acá a la parte de Ubuntu y vamos a irnos a mostrar aplicaciones. En esta parte del buscador vamos a escribir impresoras y vamos a dar un clic. Una vez ya se nos haya abierto esto, para poder configurar las opciones, podemos irnos aquí a la tuerquita y a opciones de impresión, pero en estos momentos nos damos de cuenta que todo está bloqueado directamente. Entonces para desbloquearlo nos damos de cuenta que aquí arriba dice desbloquear para añadir impresoras y cambiar la configuración. Vamos a darle un clic en desbloquear y él automáticamente me va a pedir la contraseña del administrador. Le vamos a dar autenticar y después de esto ya se me quedarían, por decir así, desbloqueadas las opciones de impresión. Aquí las puedo estar observando directamente. Por ejemplo, podría editar la configuración de página que fuera 1, 2, 4, 6, 9, 16, ¿sí? También podría hacer que por decir así, la impresión sea de forma vertical o sea de forma horizontal. También que sea invertida, tanto en horizontal como en vertical. ¿Qué más podríamos ver? Podríamos ver el tamaño de la página directamente, ¿sí? Aquí ya lo acomodaríamos pues correspondiente al que nosotros vayamos a utilizar directamente. Otra opción que también podríamos configurar sería la calidad de la imagen. En la calidad de la imagen vamos a encontrar la resolución. Tenemos 300 dpi a 2400 dpi directamente. Y en una parte ya más avanzada puede utilizar la versión. En este caso esta impresora es para PDFs, entonces podría utilizar la versión del PDF. Tendría de la 1.1 a la 1.5. También tendría el nombre del archivo, por decir así cuántos caracteres me podría soportar. Tendría desde 8 hasta 64 directamente. Y aquí pues tendríamos directamente más opciones, ¿sí? Esto también cabe recalcar que cuando es una impresora no solamente para PDF, sino ya es para hacer una impresión, por decir así, física, ¿sí? Que me vaya a validar los colores, entre otras cosas. Directamente pues aquí van a aparecer otras opciones, como la calidad del RGB, qué cantidad quiero que me gaste de color, entre otras cosas directamente, ¿sí? Esto ya lo podríamos cerrar y aquí también podríamos entrar a la configuración de impresora adicional. En esta parte pues podremos seleccionarla y darle clic derecho y en propiedades. Como está bloqueado, vamos a darle clic en desbloquear y vamos a ingresar la contraseña. Listo, en este momento ya le podría dar clic derecho y mostrar las propiedades de la impresora directamente. En este momento que puedo observar, digamos la descripción, estamos diciendo que es un PDF. También podría directamente darle una ubicación de donde se van a guardar pues esos archivos, la URI del dispositivo, fabricante y modelo directamente, que es el fabricante de esta impresora. Recordemos que esta impresora pues es virtual y el estado de la impresora en estos momentos es inactiva directamente. Tenemos otras cosas también interesantes como las directivas, que es, digamos, el estado activada, que esté aceptando trabajos. Otras cosas, también podríamos observar el control de acceso, opciones de impresión, opciones de trabajo y finalmente el nivel de tinta o el nivel de toner directamente.
Ya sería cuestión de pues ajustarlo correspondiente a nuestras necesidades, ¿sí? Aquí de esta manera. Y ya eso sería todo por ajustar las propiedades de una impresora en Ubuntu. Ahora vamos a ver cómo podemos administrar la cola de impresión en Windows 10. Bueno, entonces inicialmente lo que vamos a hacer es dirigirnos como siempre al panel de control y aquí vamos a entrar en ver dispositivos e impresoras. Aquí vamos a seleccionar la impresora con la que deseamos hacer pues la prueba de administración. Vamos a hacerla con PDF Creator. Vamos a darle clic derecho y ver lo que se está imprimiendo. Y aquí se me abriría esto. Directamente en estos momentos, estos son, por decir así, los documentos que yo tengo en la cola, ¿sí? Por decirlo así. Yo aquí qué características o qué podría cambiarle. Un ejemplo, si yo le doy clic derecho y yo le doy en propiedades, yo puedo aquí cambiar varias cosas, como por ejemplo la prioridad. Puedo poner la prioridad de mínima hasta máxima. ¿A qué hace referencia la prioridad? Pues la prioridad es el tiempo que se demora, por decir así, en imprimir, ¿sí? También un archivo o un documento que tenga mayor prioridad, pues va a ser impreso más rápido, por decirlo así. No tiene que esperar, sino que va a ser muchísimo más rápido. Si por ejemplo, este es de prioridad 1 y este es de prioridad 100, pues directamente este va a ser impreso primero. Y pues aquí también podría cambiar otras cosas, como por ejemplo la programación, que yo lo quiero programar para que se imprima a tal hora o que no haya una restricción simplemente. ¿Qué otra cosa podríamos cambiar acá? Podríamos ver también, por ejemplo, la parte de papel de calidad. En este caso, pues esto simplemente es un PDF, pero si la impresora fuera de color, pues directamente puede seleccionar entre color y entre blanco y negro, simplemente. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar acá? Si yo, por ejemplo, tomo un documento, yo puedo pausarlo, puedo reiniciarlo o puedo cancelarlo. Vamos a cancelar, por ejemplo, este. Le doy clic derecho, le doy cancelar, me dice que si estoy seguro de cancelar el documento, le voy a decir que sí, y él automáticamente se elimina de la cola, ¿sí? Sin ningún problema. Otro podría ser que yo le dé en reiniciar. Yo le doy en reiniciar y lo que hace es como reiniciarse, por decir así, el documento, ¿sí? O sea, se reinicia el proceso, por decirlo así, de convertirse en un PDF. Otro que tendría sería un ejemplo el de pausa. Aquí lo pongo y el estado es pausado directamente. Y aquí en esta parte de impresora, pues directamente yo tengo seleccionado la casilla de pausar la impresión. Vamos a deseleccionarla y veamos lo que pasa. Yo la deselecciono y él automáticamente, me abre acá para crear el PDF. Vamos a guardarlo simplemente. Y él ahí lo guarda en el escritorio, sin ningún problema. Pero entonces, en este caso, nos damos de cuenta que el que yo pausé, directamente, él no se ejecutó. ¿Por qué? Porque está pausado. ¿Sí? En este caso tenía pausar la impresión. Ahí lo que hace es pausar todos, así sea el estado activo o el estado sea pausado. Pero en este caso, si yo lo selecciono como pausado, él automáticamente lo pausa sin ningún problema. Dando clic derecho, pues nuevamente puedo ver si lo quiero reanudar o lo quiero reiniciar. Vamos a reiniciarlo. Directamente va nuevamente a reiniciar el mismo proceso. Vamos a darle acá y vamos a darle en reanudar para darnos de cuenta de que el proceso se va a ejecutar. Damos en reanudar. ¿Sí? Me abre esto que hace referencia a que estoy creando el PDF, le doy guardar y me dice que si lo quiero sobreescribir por el tipo de nombre que es el mismo, vamos a darle simplemente en sobreescribir y ahí ya él me lo guarda directamente sin ningún problema. Aquí simplemente ya sería cuestión de cerrar esto. Aquí en la parte de preferencias de impresión yo también puedo modificar algunas cosas que sean estándares, por ejemplo el papel y la calidad. Yo puedo seleccionar que el color por defecto sea blanco y negro o que sea color directamente acá, y siempre que vaya a imprimir pues me lo imprimiría en ese formato, por decirlo así, a menos de que cuando lo vaya a imprimir yo lo cambie, ¿sí? Pero por defecto entonces va a estar en blanco y negro o va a estar en color. Y ya eso sería todo por esta parte. Bueno, ahora vamos a abordar la parte de administrar la cola de impresión en Ubuntu, ¿sí? Entonces inicialmente nos vamos a ir acá a Ubuntu y vamos a buscar acá en las aplicaciones, vamos a escribir impresoras, entramos acá y directamente acá pues podemos observar de que aún no hay nada en la cola, dice no hay trabajos activos, esto significa que no hay nada aún en la cola de la impresora, por decirlo así. Entonces vamos a agregar algunos trabajos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues directamente, como esta impresora está hecha para PDFs, pues nos podríamos ir directamente a un editor de texto y crear varios. Entonces vamos a darle aquí, vamos a darle a imprimir y nos vamos a ir a tarea y le vamos a poner en espera. Y después pues vamos a seleccionar directamente imprimir. Vamos a hacerlo tanto como con el primero, como con el segundo y con el tercero, ¿sí? Mira, revisamos, está en espera, damos a imprimir. Y ya por último sería este, revisamos, está en espera, damos a imprimir. Si ahora ya podemos directamente ocultar esto y observamos acá, ya hay 3 trabajos en la cola. Si nosotros damos un clic, aquí podemos estar viendo los trabajos que están pendientes, por decirlo así. En este caso, pues yo por aquí podría ejecutar para que se imprima, por decir así, el PDF, se ejecuta el PDF, o también podría eliminarlo, ¿sí?
Por este lado solamente están esas opciones, directamente no hay más opciones. Así yo aquí le dé desbloquear, ingrese la contraseña y nuevamente ratifique, solamente existen esas opciones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para revisar más opciones? Como aparte de pausar o eliminar, pues tendríamos que entrar aquí a configuración de impresora adicional. Nosotros damos un clic, lo voy a desbloquear directamente para usar todas las posibles características, ¿sí? Por decirlo así. Vamos a dar un clic en impresora. Después de que yo entre a la impresora, directamente, bueno, aquí voy a poder revisar la configuración, directivas, ¿sí? Pero entonces lo que a nosotros nos interesa es darle clic derecho y ver la cola de impresión. En estos momentos puedo darme de cuenta que estoy observando los tres, por decir así, procesos que están por ejecutarse, ¿sí? Que sería esta impresión y esta impresión directamente. Me dice que su estado de retenido es que yo no lo estoy ejecutando. Horario de envío, a qué hora se envió la solicitud, el tamaño que pesa, la impresora de qué tipo es de tipo PDFs, aquí están los nombres de los documentos, el usuario que creó, por decir así, esos documentos y el número de las tareas directamente, ¿sí? En este caso, aquí arriba pues puedo observar las diferentes opciones, por decirlo así, que es lo que estamos buscando en este caso. Si observamos la tarea, me dice administrar la cola de impresión en Ubuntu, entonces de esa manera yo la puedo administrar. Digamos, con el primero lo que yo podría hacer es actualizar la lista de trabajos, en este caso lo actualizo y aquí me doy de cuenta que ya dice que esta que fue hace 2 minutos y esta hace 2 minutos, o sea, se actualiza la información, por decirlo así. La siguiente que tenemos es mostrar trabajos completados. Si yo por ejemplo le doy aquí mostrar trabajos completados, me muestra todo el registro, por decirlo así, que ya tuve anteriormente, todos los trabajos que han estado en la cola. Seguidamente pues tengo acá cancelar tareas seleccionadas, pues directamente si yo selecciono por ejemplo esta y esta o esta, automáticamente se me habilita esa opción. Después tenemos eliminar tareas seleccionadas. En este caso pues por este lugar no lo podría eliminar. Si yo quisiera ya eliminarlo, o sea, le hay que actualizar. Por ejemplo, que yo quiera seleccionar esta y esta y esta, pues yo no lo podría eliminar desde acá, sino directamente lo tendría que es cancelar. Tenemos otro que es pausar. Esto de retener trabajos seleccionados es como por ejemplo si estamos imprimiendo algo y queremos en ese momento parar la cola de impresión. Le damos directamente a retener y él va a pausar, se va a pausar en ese momento. La parte de liberar tareas seleccionadas lo que me va a hacer es liberarme las tareas y se van a ejecutar. En este caso, si selecciono estas tres y las ejecuto, lo que pasará es que pasarán de retenido a ejecución y después a completado. Tendríamos también reimprimir trabajos seleccionados. Esto pues lo podríamos hacer por ejemplo con el caso de seleccionar los anteriores que ya estuvieron completados. Le voy a reimprimir y él me vuelve a hacer el mismo procedimiento. Tendríamos acá otro que es recuperar trabajos seleccionados. Esto es con el caso de que cuando son cancelados directamente puedo recuperar algunos de esos trabajos. Y finalmente ya tendríamos el botón de cerrar, que es para cerrar esta ventana, ¿sí? Entonces esta parte de estado de impresión del documento, ¿esto para qué me puede servir? Pues me puede servir si en algún momento se presenta algún error por X o Y motivo. Por ejemplo, que en la cola tengamos este de primera ejecución y esto por alguna circunstancia genera un error y no me deja imprimir. Y no me deja imprimir nada más. Entonces yo de alguna manera podría seleccionar este, darle aquí en cancelar, me cancelaría ese y me ejecutaría los demás, ¿sí? Va dependiendo por si se llegan a presentar errores. Más que todo para esto es que se utiliza el estado de impresión del documento, ¿sí? En este caso vamos a hacer una prueba con esos botones. Inicialmente tenemos el de actualizar, ya lo probamos, lo que hace es actualizarme todo esto. Seguidamente tenemos que mostrar trabajos completados, directamente acá los tenemos. Podríamos tener también, por ejemplo, el siguiente que es cancelar tareas seleccionadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar la primera y voy a darle en cancelar. Me dice que realmente quiere cancelar esta tarea. Vamos a darle cancelar tarea. Y ahí automáticamente se me cancela. Si yo nuevamente actualizo acá en mostrar trabajos completados, yo puedo buscar y lo podemos observar que está en estado cancelado, ¿sí? Vamos a actualizar. Y está aquí en estado cancelado. Vamos a hacer una prueba ahora con la parte de liberar tareas seleccionadas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Y vamos a darle en liberar. En este caso es la HM2 tarea 16. Vamos a darle play. Y en ese caso nos damos de cuenta que la HM2 tarea 16 ya estuvo completada directamente, ¿sí? Sin ningún problema. En este caso podría yo eliminar algunas tareas. Para eso es este botón. Por ejemplo, esta ya fue completada. Vamos a darle un clic y vamos a observar que ella me dice que si la deseo eliminar. Le voy a decir que sí la deseo eliminar. Y ella automáticamente me la elimina de la cola de impresión, por decirlo así. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos por ejemplo esta, reimprimir trabajos seleccionados. Vamos a notar que por este lugar vamos a seleccionar por ejemplo este y vamos a darle en reimprimir. Cuando yo le doy en reimprimir, aquí lo podemos estar observando arriba y él nuevamente me lo vuelve a reimprimir, por decirlo así.
Sí, ahí no podíamos estar observando. Otra que podríamos tener es la de recuperar trabajos seleccionados. En este caso, pues digamos, si yo selecciono esta que está en cancelado y yo le doy acá en recuperar trabajos seleccionados, él directamente me va a enviar acá y yo podría guardar ese archivo en formato PDF directamente. O sea, lo estoy recuperando, sí, porque en este caso nosotros lo cancelamos, ¿sí?, por decirlo así. Entonces con eso yo puedo recuperar ese archivo. Y finalmente ya tenemos la opción de cerrar, que si yo doy cerrar se cierra todo directamente. Ya podría cerrar esta parte. Y ahí ya finalizaría la parte de administrar las colas de impresión en Ubuntu. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte número 4 del taller, que es la compartición de recursos. Inicialmente nos piden cambiar el perfil de red en Windows 10. Bueno, para empezar con este punto, lo que vamos a hacer inicialmente es dirigirnos acá a inicio. Vamos a dar clic derecho y vamos a abrir configuración. Una vez ya estemos acá, le vamos a dar clic en red e internet. Y aquí nos vamos a dirigir a Ethernet. Damos clic donde dice red. Y aquí observamos que dice perfil de red, ¿sí? Que esto es lo que estamos buscando. Podemos estar observando acá que nos pedían cambiar el perfil de red en Windows 10. Entonces, para cambiarlo directamente, tendríamos que seleccionar el que más se acomode a nosotros. En este caso, pues si lo fuera a cambiar, simplemente en estos momentos se encuentra en privado, pues lo pasaría a público, daría un clic y ya en esos momentos pues se cambiaría. Si lo quiero nuevamente revertir, pues voy a seleccionar el otro. Y esa sería la manera de cambiar el perfil de red en Windows 10. Ahora vamos a continuar con la configuración de uso compartido avanzado en Windows 10. Bueno, inicialmente para esto pues vamos a dirigirnos acá a inicio y vamos a buscar el panel de control. Una vez ya estemos acá en el panel de control, nosotros vamos a entrar a redes e internet. Y aquí entramos a centro de redes y recursos compartidos. Una vez estemos acá, vamos a dar en cambiar configuración de uso compartido avanzado. Y por este lugar ya nosotros podríamos cambiar la configuración de uso compartido avanzado en Windows 10. Si lo observamos más a fondo, aquí tenemos el perfil privado, que es el perfil actual en el que nosotros nos encontramos en la computadora. Por este lugar podríamos tener lo de detención de redes, que sería todo esto lo que lo aborda. Lo podría activar o desactivar, en mi caso lo voy a dejar activado. También tenemos compartir archivos e impresoras, está activar o desactivar, sería todo esto, ¿sí? Y directamente también podría observar los perfiles de invitado o público. También tengo detención de redes si lo quiero activar o desactivar, o compartir archivos e impresoras. Y finalmente ya tenemos otro que es todas las redes. Aquí puede estar observando otras cosas mayores como el uso compartido de carpetas públicas, transmisión por secuencias de multimedia. Y de esa manera es que yo podría configurar el uso compartido avanzado en Windows 10, ¿sí? Siguiendo este paso por paso. Bueno, continuando con la actividad, ahora tenemos que crear un grupo en el local con Windows 10 y agregar otros equipos. Bueno, inicialmente vamos a recalcar algo, que en las últimas versiones de Windows 10 y de Windows 11, directamente pues el grupo hogar ya no existe, ya está deshabilitado, ¿sí? Podríamos irnos directamente aquí a la parte de archivos, irnos aquí a red, darle clic derecho, propiedades, y aquí nos damos de cuenta que la opción de grupo hogar ya no existe, ¿sí? La podemos buscar por todo el equipo y no la vamos a encontrar. Entonces vamos a ver una alternativa de cómo podríamos nosotros compartir archivos mediante un grupo de red, por decirlo así. Bueno, para empezar con esta actividad vamos a seleccionar las teclas Windows más R y vamos a escribir lo siguiente: sysdml.cpl y vamos a dar un enter. Nos vamos a dirigir aquí a la parte donde dice nombre de equipo y vamos a dar un clic en cambiar. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte de grupo de trabajo, vamos a asignar un nombre. Directamente este nombre es el que vamos a utilizar, por decirlo así, para nosotros conectarnos desde otras máquinas al grupo de trabajo. Vamos a ponerle por ejemplo grupo X y aquí daríamos aceptar. Y una vez ya le hayamos dado a aceptar, aquí nos dice que debemos reiniciar el equipo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a realizar este paso. Bueno, una vez se nos haya terminado de reiniciar el equipo, ya como es en este caso, lo que vamos a hacer es dirigirnos acá en la parte inferior donde dice red, directamente vamos a dar un clic y vamos a dar un clic donde dice red conectado. Aquí se nos dirigiría a esta parte, después vamos a entrar nuevamente a red conectado y aquí en la parte de perfil de red tenemos que asegurarnos de que esté seleccionada la parte privada, ¿sí? Esto hace referencia, si leemos un poco, que es una red de confianza. También tenemos que recalcar que cuando vayamos a conectar otros equipos también tienen que estar en privado, ¿sí? No pueden estar en público porque pueden presentarse algunos errores. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es directamente abrir el panel de control. Vamos a irnos aquí al buscador y vamos a escribir panel de control. Una vez estemos acá, vamos a entrar donde dice centro de redes y recursos compartidos y ahora vamos a dar un clic donde dice cambiar configuración de uso avanzado. Una vez ya nos encontremos acá, tenemos que asegurarnos de que en la parte de detención de redes esté activada la de activar, y en compartición archivos e impresoras tiene que estar activado esta opción de activar el uso compartido. Después nos vamos a dirigir ya a la parte del perfil invitado público y aquí vamos nuevamente a activar la detención de redes y también vamos a activar el uso compartido de archivos e impresoras. Y ya finalmente vamos a desplegar aquí la parte de todas las redes y la primera la vamos a activar
En esta parte de conexión de usos compartidos también lo vamos a dejar igual, usar el cifrado de 128. Y en la parte de uso compartido con protección por contraseña vamos a dejarlo desactivado. Vamos a darle en guardar cambios. Tenemos que recalcar también que ese procedimiento que estamos realizando en este equipo, la parte de cambiar configuración de uso compartido avanzado, también lo tenemos que realizar en el equipo que nosotros deseamos después conectar, pues como por decir así, a la red, ¿sí? Al uso compartido que estamos creando. Bueno, en estos momentos ya lo que hicimos fue un segundo PC, configurarlo con lo mismo que vimos anteriormente, ¿sí? Para que se conecte mediante la red y se pueda compartir información, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues en este caso nos podríamos dirigir aquí en la parte de red y aquí vamos a observar la otra PC que vamos a utilizar para compartir información, ¿sí? Directamente nosotros aquí entraríamos y aquí ya directamente solamente sería cuestión de crear las carpetas para que se pueda compartir la información con los demás usuarios. Bueno, ahora continuando con crear un grupo de trabajo en Windows 10 y usar los recursos de un grupo de trabajo desde un equipo con Windows 10, aquí tenemos que recalcar algo. Como anteriormente dijimos que un grupo en el hogar con Windows 10 ya no está habilitado, ¿sí? Esto lo podemos estar observando aquí en esta parte. Nos dice que se ha quitado grupo hogar de Windows 10 en las versiones 1083 o superiores, ¿sí? Entonces, por esa razón recordemos que anteriormente no desarrollamos este punto, sino que hicimos algo muy similar. Y lo que nosotros hicimos fue crear un grupo, pero no de hogar, sino de trabajo directamente, que ese sí aún sigue existiendo. Entonces lo que vamos a recalcar acá es que lo que se desarrolló anteriormente en esta parte hace referencia a estos dos puntos, ¿sí? Que se pudo haber visto en videos anteriores o en partes anteriores directamente. Entonces esa parte pues no la vamos a volver a desarrollar porque directamente sería hacer lo mismo. Bueno, ahora vamos a continuar con usar recursos de un grupo en el hogar de Windows 10 desde Ubuntu 18.04. Bueno, inicialmente vamos a recalcar que para desarrollar este punto, anteriormente tuvimos que haber desarrollado este de crear un grupo en el hogar con Windows 10. Como lo habíamos recalcado, nosotros tenemos un problema. Pues nuestro problema principal es que nosotros en esta versión de Windows 10 tenemos la 18.03. Y recordemos que dijimos que en la versión 18.03 nosotros no podemos crear un grupo en el hogar, o sea, esta opción no existe, ¿sí? Para hacer esta práctica y este ejemplo, pues vamos a hacer el paso por paso de cómo sería el procedimiento para usar los recursos de un grupo en el hogar de Windows 10 desde Ubuntu, ¿sí? Pero lo más probable es que no podamos utilizar esos recursos, ¿sí? Pero vamos pues por lo menos a enseñar cómo sería el proceso de conexión para que si tenemos un grupo en el hogar pues podamos conectarnos y utilizar los recursos sin ningún problema. Inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a dirigir directamente aquí a Linux y aquí vamos a entrar a archivos. Después de estar en archivos vamos a dar a otras ubicaciones y aquí lo que vamos a hacer es conectarnos al servidor. ¿Qué es lo que necesitamos inicialmente? Necesitamos, por decirlo así, la IP, ¿sí? O la dirección del servidor. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a Windows y vamos a escribir panel de control. Una vez entremos vamos a dar en centro de redes y recursos compartidos, damos un clic en cambiar configuración del adaptador y aquí en esta parte, este es el de Windows por decirlo así, vamos a dar doble clic y aquí vamos a dar en detalles. Una vez ya nos encontremos acá pues vamos a poder observar la IP o la dirección que sería esta 192.168.1.2, sí. Esto hay que consultarlo por si de pronto pues llega a cambiar en cada uno de sus dispositivos. Entonces pues vamos a volver directamente aquí a Linux y cómo vamos a hacer la conexión. Pues vamos a escribir lo siguiente, smb // y después vamos a escribir la dirección. En este caso sería 192.168.1.2 y vamos a dar en conectar. Aquí vamos a dejar el nombre de usuario y aquí vamos a escribir la contraseña. Pues sí, la contraseña del usuario directamente. Y le vamos a dar en conectar. Y aquí en este lugar pues ya se realizó directamente ese punto, ¿sí? Ya estamos pues como por decirlo así conectados. Podemos observar acá que nos decían utilizar recursos de un grupo en el hogar, pues no lo estamos haciendo con un grupo en el hogar, más bien lo estaremos realizando es con la parte de grupo de trabajo, ¿sí? Que fue con lo que se realizó el anterior punto. Entonces aquí yo ya me encuentro en esta parte, o sea la conexión aquí ya está hecha. Yo podría entrar por ejemplo a user y aquí podría entrar por ejemplo a Adrián. Y aquí ya tendría pues esta información, por ejemplo, descargas, nueva carpeta, ¿sí? Esta nueva carpeta, ¿dónde se encuentra? Esto se encuentra es en Windows, ¿sí? Esto se encuentra en Windows. De manera de que sí pude, por decirlo así, acceder correctamente a los recursos de un grupo en el hogar o en un grupo de trabajo desde Ubuntu directamente, ¿sí? Aquí estoy accediendo. Bueno, ahora vamos a usar recursos de un grupo de trabajo desde Ubuntu, ¿sí? Directamente este punto es casi el mismo que el anterior, ¿sí? Es lo mismo directamente, solamente que ahora pues va a ser con un grupo de trabajo, pero recordemos que anteriormente también lo hicimos con un grupo de trabajo, ¿sí? Vamos a repetir nuevamente el procedimiento pues para recalcarlo. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a dirigir directamente aquí a Ubuntu
y nos vamos a dirigir directamente aquí a la parte de archivos y vamos a entrar en otras ubicaciones y nuevamente vamos a escribir lo que escribimos anteriormente, smb, después dos puntos, // y después escribimos la dirección IP, ¿sí? Anteriormente ya supimos cómo averiguar la dirección IP de nuestra computadora de Windows en este caso, entonces pues vamos a omitir ese paso y aquí le haríamos en conectar directamente. Ahí en ese caso me pediría la contraseña y me pediría el usuario. Aquí no me la va a pedir porque pues ya lo tenía guardado directamente. Y aquí en este caso pues ya nos encontramos en la parte de usar recursos de un grupo de trabajo desde Ubuntu, ¿sí? Estos son pues por decir así los recursos de trabajo. Esto donde se encuentra, recalquémoslo nuevamente que esto se encuentra en la parte de Windows, ¿sí? Es la parte donde nos dirigíamos nosotros, por ejemplo acá nos dirigíamos a red y entrábamos aquí a laptop directamente acá, usuarios, y encontramos todo esto directamente. Aquí podemos observar el user, que son los usuarios, damos doble clic y aquí encontramos el perfil de Adrián, que es el que acabamos de observar ahorita. Y aquí pues podríamos observar los diferentes archivos que tenemos guardados o que tenemos accesibles en ese lugar de la red. Ahora continuaremos con compartir archivos con un grupo de trabajo desde Ubuntu, ¿sí? Bueno, entonces inicialmente lo que vamos a hacer es dirigirnos acá a Ubuntu, vamos a abrir la parte de archivos y aquí vamos a dirigirnos a carpeta personal. Aquí lo que vamos a hacer es dar clic derecho y vamos a crear una nueva carpeta. Le podemos poner cualquier nombre, vamos a ponerle en este caso compartir, ¿sí? Que va a ser la carpeta con la que vamos nosotros a compartir archivos. Le damos clic derecho, le vamos a dar en propiedades y aquí le vamos a dar en permisos. Y aquí le vamos a dar en recurso compartido de red local. Seleccionamos compartir esta carpeta, me dice que el servidor de compartición no está instalado, entonces lo vamos a instalar. Me dice que si lo quiero instalar, le voy a dar que sí, que instalar. Y ahora vamos a ingresar la contraseña. Damos a autenticar y ahora vamos a esperar. Listo, una vez ya se haya terminado de instalar, pues aquí podemos seleccionar que permitir que otras personas puedan crear y eliminar archivos y que también los invitados tengan acceso. Vamos a darle en crear compartición y aquí vamos a dar añadir los permisos automáticamente. Y aquí directamente lo único que faltaría es cerrar esto. Y ya en esa parte pues habremos finalizado con compartir archivos con un grupo de trabajo desde Ubuntu, ya que lo que restaría pues directamente en esta parte, en la carpeta de compartir, pues la vamos a llenar de información, pueden ser videos, imágenes, datos, ¿sí? Lo que sea, y directamente eso lo voy a compartir con mi equipo de Windows, donde lo voy a poder observar. Pues aquí en la parte de red me aparecería, por decirlo así, un equipo que va a hacer referencia al equipo de Linux. Yo voy a entrar a ese equipo y ahí voy a poder observar las carpetas que yo estoy compartiendo. En este caso sería la de compartir, pero pues como en este momento no estamos compartiendo nada, pues directamente pues no habría cuestión de mostrarla. Bueno, vamos a continuar ahora con compartir archivos desde Ubuntu, pero utilizando la aplicación System Config Samba. Inicialmente vamos a instalar Samba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dirigir aquí a la terminal y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a ingresar un enter y ahora vamos a ingresar la contraseña y ahí automáticamente pues empezaría la descarga. Aquí cabe recalcar algo, que el comando que yo utilicé acá en este caso para instalar Samba es para esta versión de Linux, ¿sí? Esto ya habría que buscarlo con respecto a la versión que tiene cada uno, ¿sí? Entonces en este caso vamos a confirmar, vamos a decirle que sí, vamos a dar un enter y ahí automáticamente va a empezar la descarga e instalación. Ahora lo que vamos a hacer es directamente crear el directorio para compartir. Entonces vamos a, por ejemplo, escribir sudo mkdir /home /share folder y vamos a dar un enter. Ahora copiamos el archivo de configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es como editar el archivo de configuración de Samba. Entonces inicialmente lo vamos a abrir y aquí nos dirigiríamos hasta el final directamente. Ahora vamos a escribir lo siguiente. Ahora guardamos los cambios, va a ser con control más O, me dice que si los deseo sobreescribir, le doy enter y ya podría seleccionar control X. Y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el servicio de Samba, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con el comando sudo service, haciendo referencia a que vamos a hacer algo con el servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el servicio? El servicio smbd lo vamos a restar, que haría referencia a reiniciar y vamos a dar un enter. Listo, después de ya haberlo reiniciado directamente, lo que vamos a hacer ahora es asignarle una contraseña de root a Samba directamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir sudo smb password-a root. Vamos a dar un enter. Y ahora vamos a ingresar, por decirlo así, la nueva contraseña. Y aquí me dice que ya he añadido la nueva contraseña pues al usuario root directamente. Ahora lo que vamos a hacer es darle permisos directamente como a Samba, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a escribir lo siguiente. Y vamos a dar un enter.
Una vez ya hayamos terminado con esto, lo que vamos a hacer es como validar, por decir así, la IP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el siguiente comando, IP add, y vamos a dar un enter. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos pero a Windows 10 directamente y vamos a seleccionar las teclas Windows más R. Se nos va a abrir aquí directamente esta parte. Y aquí en esta parte lo que vamos a hacer es ingresar la IP. ¿Cuál IP? La que podemos estar observando acá. Entonces vamos a ingresar contra slash dos veces y después vamos a ingresar la IP. Y ya en este momento, pues después de haber ingresado enter, pues ya estoy, como por decir así, obteniendo la dirección IP de Linux, ¿sí? Directamente la parte que podemos estar observando acá. Acá tenemos la dirección y ahí estoy accediendo directamente a Windows, ¿sí? Ya solamente sería pues cuestión de ingresarle, por decir así, información aquí en esta parte y directamente esa información la podría visualizar en Linux. Bueno, ahora vamos a continuar con compartir archivos en Windows 10 a partir de la versión 18.03. Como habíamos recalcado anteriormente, en la versión 18.03 y posteriores nosotros ya no podemos utilizar el grupo de hogar. Este punto, recordemos que nosotros lo desarrollamos fue con grupo de trabajo, ya que pues yo no dispongo de otra versión directamente. Y si lo recordamos, nosotros como que tratamos de enseñar cómo hacer el tipo de conexión a la red, ¿sí? Para compartir los archivos. Pero nosotros en ningún momento hicimos una prueba de cómo podíamos compartir los archivos directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese procedimiento? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros nos vamos a dirigir aquí, por ejemplo, a una carpeta, digamos que AP. Nosotros le damos clic derecho y le damos en conceder acceso a y después usuarios específicos. Y aquí nosotros vamos a marcar los usuarios con los que yo quiero compartir esta carpeta. En este caso, pues para observarlo lo voy a hacer aquí desde mi otra computadora, pues en esta no estoy grabando, pero pues vamos a hacer aquí la prueba. Tengo una carpeta, le voy a dar clic derecho, concedemos los accesos y selecciono el usuario de la principal máquina, que ya es la de este. Listo. En este caso ya está hecho, me dice que si desea aceptar, le digo que sí. Y ahora vamos a dirigirnos por esta parte aquí a red. Me dirijo a red, encuentro aquí la PC, entro a esa PC, encuentro aquí los usuarios, entro y aquí encuentro a Adrián. Esto es lo que yo mandé, por decir así, a compartir desde mi otra computadora a esta computadora, ¿sí? Y ahí pues podemos estar observando que la parte de compartir archivos en Windows 10, teniendo en cuenta que la versión 18.03, pues ya la estamos cumpliendo, ¿sí? Aquí ya estaríamos pudiendo compartir pues los archivos, por decirlo así.